3. Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Gol de Plata. Que hemos descanso. Antes hemos tenido ese Leganés 0 Valladolid 2. Hemos Real Oviedo, desde el Real y Arena. Y estamos los mismos que estábamos anteriormente, pero hemos cambiado las tornas. Ahora narro yo y ahora comenta Sergio. Paco Vallejo y Sergio Herreta aquí al pie del cañón durante... Muy buenas, Sergio, de nuevo. Hola Paco, ¿qué tal? Pues bien, la verdad que es de nuevo aquí, ¿no? En esta retransmisión. Y ya nuestro amigo Guillermo dice hola. Nada más entrar, ya nos dice hola. Así que nada. Y bueno, por cierto, en la línea interna voy a quitar la cámara durante unos minutos a ver si va mejor la conexión, ¿vale? Que me va mal. Así que nada, para que no, por si no me ve ahora de repente. Y bueno, la verdad que partido bastante interesante, ¿eh? En el Real Arena. Entre dos equipos con dinámicas también un poco opuestas, ¿eh? La Real, que viene de que su mejor canterano le dé los 3 puntos al primer equipo, ante el Mallorca, que ganó ayer con gol de Lobete. Y bueno, en cuanto a términos clasificatorios, pues ambos conjuntos se encuentran en el puesto, pues bueno, el Oviedo el 13, mitad de tabla, si ganan se pondría a 2 puntos del playoff, y la Real B el 16º, con 10 puntos, mirando más para abajo que para arriba, ¿no? Y bueno, la verdad que partido interesante, ¿eh? Porque si te digo la verdad, Paco, este partido no se juega desde el 2011 en Segunda B, donde el Oviedo ganó 0-1 con un gol de Pablo Carnero. Y cuando jugaba aquí, vaya, Aldalur, Julen Casteña, imagínate, ¿no? Y bueno, históricamente, un encuentro que se da mejor a Real B, con 3 victorias y por contraparte, 2 victorias del Oviedo y un empate entre ambos. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede hoy entre... Pero de momento no... ¿Me escuchas, Sergio? Sí, se te corta Sí, un poco, vale. pero sí, se te escucha. Vale. Bueno, pues eso, que vamos un poco ya con... Vamos con las alineaciones por la Real Sociedad. No sé si las tienes por ahí. Sí, las tengo aquí. Si quieres te Vale. digo la visitante mismo. Perfecto. Pues por la Real Sociedad B juegan a Yesa en portería con Vasco, el jugador cedido por el Málaga en el izquierdo, con Kortajarena, Ola Sagasti y Aldasoro en el centro de campo, con Alcaín, Carricaburu y Valera arriba. Bueno, ya ha empezado el partido, pero cántame la alianza. Pues rápidamente, Joan Femenía en portería, lateral derecho Luca Hijado, izquierdo para Mosa, centrales Dani Calvo y David Costa, en la línea de máquinas, el centro del campo, Jimmy y Gastón Brugman, interior derecho Sangali, interior izquierdo Borja Sánchez y arriba doble punta para Viti y Samuel Oben, Paco. Bueno, pues veremos a ver. Yo creo que hoy la ausencia... a ver. Pues parece que nuestro compañero Paco tiene problemas de conexión. Es normal, ¿no? Porque lleva un minutito y no ha habido tiempo. No ha habido tiempo para configurar de partido a otro. Porque es que hemos tenido un minuto prácticamente entre partido y partido. Hemos ido a por la merienda y poco más, ¿no? Pero bueno, ya lo tenemos por aquí en Discord. Y decir, bueno, ya la primera amarilla del partido. La primera amarilla para Kortajarena. Fíjate tú. Ahora se lo comentamos a Paco cuando vuelva. Porque tiene la... Estoy aquí. ¿Se me oye? Se te ¿Me oye, oyes? parece que un poco mejor. A ver si sigue Vale. hablando. Vale, he salido y vuelta a entrar, lo que decías tú. Primera amarilla del partido para Kortajarena. Esa internada que trataba de salir rápido con el balón jugado Viti y pues se ha visto obligado ahí el 2 al 29 de la Real Sociedad B Se te a escucha de cortar ese maravilla ahora, balón. compañero. Para que lo sepas, Ahora, ya a perfecto. disfrutar. Vale.
Yo creo que era el Discord que estaba un poco saturado de mí esta tarde y quería, quería tomarse la tarde libre, pero lo tiene bastante complicado. Balón bombeado hacia el área de la Real Sociedad B, que sacó Brookman y cedió, creo que ha sido finalmente Pokorny. No, Pokorny no está jugando. O la Sagasti, el que cedió el balón a saque de esquina. Vamos a ver que sube David Costas. Sube los jugadores de altura del Oviedo. Brookman es el que se va a disponer de nuevo el jugador uruguayo a disponer de saque de córner, brazos en alto, saca Brookman, balón colgado, pero nada, la verdad que bastante defectuoso porque se le ha quedado muy corto, despejó la defensa de la Real Sociedad B. Y bueno, estos primeros minutos parece que trata de hacerse con el mando el Oviedo, balón para Mosa, en ese lateral izquierdo, pondrá el balón en movimiento, saque de banda, indica Mosa a sus compañeros que se vayan hacia adelante, recibiéndola ahí Viti que trata de jugar de nuevo con Mosa, acaba perdiendo la pelota el Oviedo, no, finalmente la vuelve a recuperar de nuevo, y balón para David Costas en defensa, David Costas y Dani Calvo, pareja de centrales inamovible desde que han llegado para Cuco Ciganda, Sergio. Sí, lo han jugado prácticamente todo, ¿eh? De hecho, bueno, ahora que ha salido un balón por línea divisoria y va a sacar la Real B, te digo que hay tiempo que, bueno, prácticamente parejas centrales muy usadas, ¿eh? Por ambos, y es que el resto de la defensa, tanto, bueno, arriba, que no juega ningún partido, Pierre Cornut, que de vez en cuando juega, pero hoy no está, Bolaño solo ha jugado un partido, Carlos Isaac, que no ha jugado ninguno, la verdad que, bueno, estamos viendo que tanto Dani Calvo como Lucas Hijado son la pareja sí o sí fija, ¿eh? No hay otro que venga por ahí. Que bueno, Pierre Cornut quizás, pero no sé si está lesionado o ha tenido algún percance porque me extraña un poco, no por Mosa, sino por Pierre Cornut, que se mantenga en ese lateral Sí, izquierdo. tiene problemas físicos y su incorporación está prevista que a mediados de octubre, vaya, ya mismo. Bueno, ahí está Sangali intentando llegar, ojalá Oviedo, trataba de entrar dentro por esa banda derecha, pero finalmente rechaza la defensa del Sanse, del conjunto de Xavi Alonso, de nuevo para Sangali que se vuelve a reincorporar ahí en el Oviedo, también había tenido problemas en las últimas jornadas y yo creo que, no digo que sus compañeros no hayan suplido bien, pero yo creo que Marco Sangali de esa banda derecha hace mucho para el conjunto Carballón. Sí, hombre, eso está claro, ¿eh? La verdad que un jugador diferencial, un jugador encima muy importante para este equipo, no solo por lo que hace dentro del campo, sino lo que aporta también fuera, ¿no? Y la verdad que, bueno, un Lucas Sangali que veremos a ver, ¿no? Si también juega hoy. Su última participación fue en el derbi asturiano y salió desde el banquillo. Pero su última participación de titular data de ese Huesca Oviedo donde ganó con ese gol de Borja Bastón en el Alcoraz Oviedo. Pues veremos a ver, Brookman que se dispone a sacar de nuevo un córner favorable al Oviedo, pasado en esta ocasión para el intento de remate de Dani Calvo, que consiguió contactar con el esférico con la cabeza, pero se marcha sin ningún peligro para la portería defendida por Ayesa. Vamos a ver esta Real Sociedad B, que como decimos, pues va nutriendo de jugadores al primer equipo, van dando resultado, como el caso de Lobete o Carricaburu en alguna ocasión, que ya ha estado a las órdenes de Manuel Alguacil, pero que de luego también tiene que implicarse en esta segunda división, porque además, Sergio, ahora que estamos empezando, ¿qué te parece? ¿Tú ves capacitada al conjunto de Xabi Alonso para mantener la categoría este año? Pues yo siempre te lo he dicho, ¿no? Que siendo un filial es muy complicado mantenerte por el simple hecho de que tú no puedes tener un bloque todo el año como pueden tener otro equipo. Otro equipo hacen fichaje y punto y tienen su bloque para toda temporada. Pero la Real B es como si todos los equipos su estrella se la quitaran, ¿no? Pero encima es mitad de temporada. Porque claro, suben al primer equipo. A ver, siendo objetivo, la función de la Real B no es estar en segunda división, tal, sino formar jugadores para el primer equipo. Y si lo hacen en segunda división, mucho que mejor. Pero es verdad que es un hándicap tener que estar condicionado porque se te vayan jugadores al primer equipo, como por ejemplo Lobete o Carricaburu, que ya jugó contra el Mónaco en la Europa League, vaya. Uh-huh. Bueno, pero eso yo creo que es, en el fondo es buena señal de que se está haciendo un trabajo muy bueno en el conjunto filial y que lo que decimos, pues la verdad que la labor de este equipo es formar jugadores. Yo creo que la llega a decir Xavi Alonso en alguna ocasión,
que la labor de la Real Sociedad del Sanse es formar equipos para formar jugadores para el primer equipo, y la verdad que en ese aspecto pues está cumpliendo bastante bien. Vamos a ver si cumple hoy contra el Oviedo. Ahí tiene el balón David Costas para Lucas Aijado, banda derecha, trataba de irse de su par del Caín. No lo consigue finalmente y retrasando el balón de nuevo para Dani Calvo. Dani Calvo, desplazamiento largo, muy largo hacia la banda derecha, donde trataba de entrar Marco Sangali, pero se lo impide Cristo Romero, que aunque protestaba, pues finalmente saque de banda favorable al conjunto que hoy viste de amarillo. No viste su indumentaria habitual de amarillo y rayas negras, el Oviedo, la Sacavera se llama esa camiseta, que nos lo dejó Miro hace un tiempo. Pues bueno, formando ahí ese Oviedo, desplazamiento en largo, ojo que el balón iba para Oben, trataba de llegar Viti también, balón para el portero, balón para Yesa, a Yesa para el lateral derecho. Vamos a ver, desplazamiento de nuevo en largo, otro desplazamiento en largo, al cual intenta llegar Carricaburu, pero no lo consigue. No sé si tenemos, nos aparece por aquí Marcos, no sé si tenemos novedad en Burgos, Marcos. Bueno. Muy buenas, chicos, y es que gol del conjunto burgalés, se adelanta 1-0 el conjunto de Burgos, gol a la salida de un córner, de nuevo Grego Sierra, como fue en la jornada anterior en casa, en el plantío, salida un poco a por uvas de Vietes, que aprovecha Grego Sierra para adelantar al conjunto burgalés. Y decías tú que no había... A ver, decías tú, compañero, que no había... Espera, un momento, que es que me está diciendo algo por línea interna. Ahora, que decía Marcos que no iba a cantar goles. Pero mira, el primero ha llegado en Burgos. Sí. Pero bueno, veremos a ver si esto es un efecto llamada, a ver si tenemos también goles aquí en el Real Arena. Vamos a ver el despeje de la defensa del Real Oviedo, balón por el cual trataba de pelear Oben, ahí que llegaba Carricaburu de nuevo, balón para Marco Sangali, lo peleaba también por ahí en Valera. Uy. Valera es el que está peleando, Valera que se la lleva finalmente, Valera para Carricaburu dentro del área, consigue despejar finalmente la defensa del Real Oviedo, pero el balón que le llega de nuevo ojo al centro, Carricaburu tampoco, balón de nuevo para Valera, balón hacia atrás, un poquito más hacia atrás, hacia el lateral, hacia Cristo Romero, incorporado al ataque, Cristo Romero, de nuevo balón para Valera es extremo izquierdo, ojo al centro, rechazado por la defensa del Oviedo, rechazado por Lucas Aijado en primera instancia, de nuevo por David Costas, balón para que lo rechaza Marco Sangali, pero bastante efectuoso. Finalmente el balón que llega para Femenías, y ojo que está mostrando ya la Real Sociedad B que se quiere sacar un poquito el dominio del Oviedo y que quiere llegar también a inquietar al portero del conjunto de Cuco Ciganda, Sergio. Sí, hemos visto unos primeros minutos de ver qué hace el otro rival, ¿no? De tanteo, como se suele llamar. Y es verdad que la Real B veremos este estilo de jugador durante todo el partido, ¿no? No es un equipo que tenga mucho la posesión o que juegue al pase, al toque, un estilo pues quizá más agresivo, más vertical. Y el Oviedo lo veremos, yo creo, con la posesión de balón y un juego más elaborado. Y supongo que será la tónica del partido, aunque esto puede cambiar de luego con cualquier acción que pase. Esto puede cambiar evidentemente en cualquier momento. Ahí trataba, vamos a ver, el balón disputado ahí en el centro del campo, despejado por Dani Calvo. Dani Calvo lo peleaba Oben, pero también lo peleaba y conseguía sacarlo Urco, balón ahí dividido, lo pelean varios jugadores, de nuevo se hace con el Mosa, balón para la banda derecha para Lucas Aijado que mira que pasa y el balón largo para el intento de entrada de Viti, de nuevo balón para Marco Sangali que hace un recorte, Marco Sangali para Viti que pone el centro, no llega nadie, la pelea y Oben que la pelea va, pero finalmente sacado el balón por Urco González, balón que le llega de nuevo a las inmediaciones de la defensa del Oviedo. El Oviedo quizás más dominante, pero ojo con la Real en alguna contra o en alguna jugada como la anterior de Valera. Vamos a ver, balón hacia la banda izquierda para la entrada, balón finalmente de nuevo rechazado, balón para Mosa desplazamiento en largo, que lo corre y lo pelea ahí Samuel Oben con González, era Urco González, el que acaba rechazando ese balón que intentaba llegar Oben, lo tiene en su poder ahora mismo Borja Sánchez al cual, desde luego, vamos a hacer un efecto llamada como en el anterior partido con Shibasaki. Yo creo que va a ser fundamental en este Oviedo para que trate de llevarse algo de aquí del Real Arena, Sergio.
Hombre, la verdad que un jugador muy importante para esta plantilla. Y es verdad que ha ido también de menos a más, ¿eh? Está jugando ahora mejor. Y la base de operaciones, de luego, que va a pasar por sus pies, para el Oviedo en este caso. Ahí estaba robando esa incursión de Valera finalmente. Parecía que era Borja Sánchez que se había cambiado de banda. Ahora están en esta banda derecha, cediéndola para que suba al lateral Lucas Aijado. Lucas Aijado se la pedía en profundidad a Viti, pero no la ha visto o no lo ha querido conveniente. Balón de nuevo para Sangali. Le doblaba hacia el interior Lucas Aijado. Sangali que no sabe muy bien lo que hacer y retrasa el balón hacia atrás para que le apoye Jimmy. Por cierto, nos Jimmy un poco dice. más hacia atrás. Dime, Sergio. Sí, nos llegan ya algunos comentarios. Nos dice, por ejemplo, Markel, que si hay alguna. Uy, espérate, el Oviedo. Ojo, que allá va Lucas Aijado pasa en profundidad, ojo el balón cedido, que lo consigue rechazar un defensa y el balón que llega a los pies, rechazado por Urco González y llega finalmente a las manos de Ayesa, complicado ese balón, complicado desde luego para la defensa de la Real Sociedad, para la defensa del Sánchez y ese no cesión, pero esa intercepción que llega a las manos de Ayesa. Vamos con esos comentarios de YouTube. Sí, bueno, nos decía Markel que si había alguna página para ver el partido gratis. Nosotros, pues bueno, no tenemos dinero para pagar los derechos de la liga, no tenemos 5 6 millones, 7 millones y tenemos que ofrecer la imagen solo. O sea que esto de retransmisión no pondremos imagen, pero bueno, está más que invitado a escuchar nuestros comentarios aquí, aunque lo encuentre en otro lado, de luego. Por supuesto, allá va de nuevo Ben, lo sigue intentando ahí el jugador del Oviedo, pero acaba robándole el balón. Yo creo que acaba cometiendo falta Oben sobre Aldasoro. Yo creo que este Oben no es el mismo. La falta es sobre Urco González, el defensor que se la trataba de. Le robó el balón. Yo creo que luego Oben, un poco la frustración de haber perdido ese balón, pero estarás conmigo, ya lo he dicho en alguna retransmisión, este Oben no es el de la temporada pasada, Sergio. No, desde luego. De hecho, te digo que el año pasado metió solo 3 goles en toda la temporada y este año en 13 partidos ya lleva 3 goles. Y el máximo goleador del equipo. La verdad que es culpable de que el Oviedo esté tanteando ese playoff, ¿eh? Y la verdad que hoy una victoria, cuidado, ¿eh? Porque pondría al Oviedo en una posición más que interesante en la tabla. Sí, estamos ahí en una circunstancia de la clasificación que 3 puntos arriba, 3 puntos abajo te marcan estar en mitad de tabla o estar cerca del playoff y esa es la posición que tiene el Oviedo y vamos a ver si la consigue en la tarde de hoy. Evidentemente la Real Sociedad pues no estará de acuerdo con lo que yo acabo de decir y buscará todo lo contrario, también dar un impulso, dar realmente un paso importante para esa permanencia que realmente es el objetivo del conjunto de Xabi Alonso. Ojo que ha recibido ahora mismo una falta Aldasoro por parte de Mosa, no la protesta Mosa, yo creo que la falta es bastante clara. Se le cruzaban ahí entre Borja Sánchez y Mosa, finalmente la falta cometida por el capitán del Oviedo. Yo creo que Aldasoro también trataba de pasar por donde no se puede, entre los dos, pero al final se acabó llevando la falta. Falta que puede ser peligrosa para la portería defendida por Joan Femenías. Vamos a ver qué es lo que intenta, cuál es la pizarra o qué es lo que tiene ensayado un poco el conjunto de Xabi Alonso. Tenemos solamente a Piti en la barrera, solo un jugador en la barrera. Está Brumman un poco por detrás. Suben los jugadores altos de la Real Sociedad al remate. Hay banda, vamos a ver, a pierna derecha o pierna izquierda, ojo al balón centrado, trata de defender la defensa del Oviedo, el balón que le cae de nuevo al Dasoro, al final el balón va volcado hacia la banda derecha para Marco Sangali que pone el balón largo en profundidad para que intente llegar Viti, también lo intentaba Lucas Aijado, de nuevo balón para Aldasoro, presionado, pero no tiene ningún problema, mandarlo hacia atrás. Llevamos ya 15 minutitos de partido. ¿Qué te está pareciendo el mismo? ¿Era lo que esperaba Sergio? Yo estoy viendo bien al Oviedo, pero ojito con la Real Sociedad también, ¿eh? Sí, la verdad que de momento partido interesante, ¿eh? Porque estaban los dos equipos con oportunidades, ¿eh? La verdad que bueno, ha tenido ya un par de aproximaciones la Real B, sobre todo con Carricaburo por ahí y tal, ¿no? Y el Real Oviedo igual, ¿no? Con Lucas Hijado. La verdad que está haciendo un gran trabajo Urco ahí, ¿eh? Para evitar los goles de delantera del Oviedo. Y bueno, está reaccionando de vez en cuando la Real Sociedad B, pero el peso del partido está llevando el Oviedo. Yo creo que es lo que hablaba antes. El juego de la Real será un poquito más directo, vaya. Sí, esperará, yo creo que está esperando un poco más su momento, aunque también también lo vemos ahora
con predisposición a presionar arriba y no dejar que el Oviedo, yo creo que es lo que estaba reclamando ahora Dani Calvo, que nadie le ayudaba en esa presión del conjunto donostiarra, he tenido que rifar un balón. Pero bueno, veremos a ver, balón para Arambarri para Urco que jugará, bueno, que se viene un poquito más hacia adelante. Vamos a ver qué es lo por qué opta, de nuevo para Arambarri. Tiene más abierto hacia la izquierda Kortajarena, que es el que recibe ahora mismo la pelota. Vamos a ver Kortajarena de nuevo para Arambarri. Arambarri llega hasta ahí la línea de centrales. Yo creo que el Oviedo está metiendo quizá demasiado ya en su portería, demasiado en los alrededores de su área. Balón para Cristo Romero que se viene un poquito más hacia el centro. No recibe. A mí me había parecido que era falta de Jimmy, pero finalmente no. De nuevo recibe la pelota Cristo Romero. En esta ocasión sí que pita. No, finalmente no ha pitado falta, era Valera el que se las tenía ahí un poco con Marcos Angali. Pero ¿no te parecía que en ese ataque de la Real estaba la defensa del Oviedo muy, muy atrás, Sergio? Pues es que está como un poco encasillada, la verdad, porque debería salir un poco más del área. Yo creo que debería ser un error encerrarse y especular con el resultado o con alguna contra, lo que sea. Yo creo que debería salir un poquito más porque puede ser incluso signo de debilidad o signo de que no tiene la confianza del todo para jugar tú la propia pelota, vaya. Bueno, que fíjate dónde estaba Open, que estaba prácticamente defendiendo en línea un poco más adelantado de la central, de la frontal, pero claro, ahora parece que sí que se han desplegado un poquito más. Recibe el balón a Yesa de nuevo para Arambarri, pero la verdad que meterse tanto atrás y confiar tanto en las salidas a la contra suele ser un poco el juego del Oviedo a veces, de esperar sobre todo los primeros 15-20 minutos, pero quizá en exceso, lo que decías tú, me parecería un riesgo. Pero bueno, veremos a ver el desarrollo del partido. Balón de nuevo para Arambarri, que fíjate hasta dónde llega el central, hasta la línea de medios prácticamente. Ahora para Kortajarena, no se entendió con Cristo Romero ni con Valera. Y balón para Femenías. Van pasando los minutos, el minuto 18. ¿Tenemos algún comentario más por ahí por el chat de YouTube? Pues está tranquilo, está tranquilo en YouTube, pero no. De momento hay 7 personitas con nosotros y le animamos pues eso, que dejen un like, que se suscriban, porque todo esto lo hacemos por ellos, vaya. Evidentemente que lo hacemos por ellos. Vamos a ver, de nuevo, ahí consigue retrasar finalmente la pelota David Costas para Femenías. De momento, pues entre David Costas, Dani Calvo y Femenías, quizás son los jugadores que más están tocando el balón del Real Oviedo. Mala señal, evidentemente. El lanzamiento ahora mismo largo de Femenías hacia la banda izquierda, a la cual no llegó Borja Sánchez. Cara de pocos amigos. No sé si la has visto, la expresión ahí de Femenías. Te he pillado que no la has visto, Sergio, estabas distraído. No, bueno, es que estaba configurando el micro porque se me había cortado por un segundo y digo, verás tú que Paco se va a quedar aquí hasta las 9 de la noche, vaya, sin poder escucharme. Bueno, pues ha puesto una cara de Femenías cuando le ha mandado ese balón a Borja Sánchez y no ha llegado el mago de Requesón, como diciendo, no me convence lo que estoy viendo. Sí, pero bueno, sí. Yo creo que es cuestión de tiempo. Vamos a ver, que intentaba llegar Oben. Lo rechaza Arambarri. ¿Ves que luego cuando se despliega el Oviedo en ataque sí que me parece efectivo con sí, Ajado, como que con Sangali? Yo estoy de acuerdo contigo que si el Oviedo está en ataque a mí me da más sensación de peligro que la Real B, como que puede hacer más, vaya. Sí, pero luego cuando defienden sí que es esa impresión que me da que se meten demasiado de atrás y dejarle tanto campo a la Real B, que es un equipo que toca muy bien el balón, tiene mucha técnica, tiene muy buenos jugadores. Quizá es un riesgo, pero bueno, no soy Ciganda, no me va a meter en su labor. Él sabrá, el técnico del Oviedo, para eso le pagan, pero bueno. Me parece muy interesante también el duelo ahí entre Sangali y Cristo Romero, que tú lo conoces bien a Cristo Romero del Málaga. Pues ahí... fíjate tú, Paco, que me parece a mí que no lo voy a volver a ver más por Málaga, porque hemos sido tan tontos de un equipo como la Real Sociedad que se le cae ahora mismo el dinero de los bolsillos. O sea, que tú vas por el Real Arena y vas cogiendo monedas, ¿sabes? Por ahí. De ponerle una cláusula de compra de 500 millones, o sea, de 500 millones, de 500.000 euros. 500.000 euros, que eso la Real Sociedad lo gana cuando tenga que ir a jugar contra el Mónaco, la Europa League, ¿sabes? O sea, que es un poco regalado, tal y como el nivel que está mostrando. Porque es verdad que cuando lo dimos, dijimos 500.000 euros para un jugador que no ha jugado ni una temporada completa en el fútbol profesional, está bien. Pero es que viendo el nivel que tiene, que hasta ha jugado ya Europa League, pues yo no sé qué le han hecho a Xabi Alonso,
pero es que ya mismo aparece en Transfermarkt que Cristo Romero vale 12 millones. Vaya. Yo creo que estará Uy, la cuidado, del cuidado, Oviedo. Xavi ojo al Oviedo, ojo a Borja Sánchez para Jimmy, remate a Yesa y Oben y fuera. La que ha fallado, ven. Fuera, la ha fallado, no le ha llegado. A ver, no diría yo que es tan fallo de Oben, es que le está encimando mucho el defensa, yo creo, ¿eh? No llega limpia para el delantero del Oviedo. Fíjate ahora en la jugada, la verdad que Sí, pero es bueno el fíjate pase que cómo hacia. está rodeado Ben y qué bien se libró de su marca. Y por cierto, error garrafal de la defensa ahí de la Real, ¿eh? Vaya despiste de dejar un jugador como Ben sin marca, ¿eh? El error de Arambari es brutal ahí, ¿eh? Porque llega muy fácil Jimmy, remata Jimmy y luego sí que también estaba Oben, pero luego sí que acaba recuperando un poco la defensa de la Real, que le impide a Oben no llegar. Es que encadenar tantos fallos seguidos ya habría sido para darle una colleja más de uno ahí en la defensa de la Real. Desde Para luego. que Xavi Alonso les pegara 4 gritos. De momento, pues mira, no ha pasado a más la cosa y finalmente, pero lo que dices tú es que da más sensación de peligro el Oviedo cuando se acerca que no la Real Sociedad. Vamos a ver si se recupera la Real en ese aspecto ahora mismo, que llegando Cristo Romero ahí traspasando incluso la línea divisoria. Cristo Romero, que es un lateral de estos prácticamente carrilero, aunque juegue con 4 la defensa de la Real, pero De un hecho, lateral Paco, de estos. sí, me acuerdo de su debut futbolístico, que fue, bueno, debut profesional, que fue contra el Deportivo, en Riazor, en la temporada 19-20, el año antes de la pandemia, no, el año antes de la pandemia, no, el año de la pandemia, 19-20, esa temporada, que el año que despide a Víctor Sánchez Lama por el vídeo donde enseñó sus partes, pues esa temporada debutó Cristo Romero, creo que con el Málaga, en Riazor. Pero bueno, es un lateral de esos largos que se puede hinchar a meter balones hacia Carricaburu Sí, sí, perfectamente. como en la Entonces yo primera creo que. jornada que dio ese centro, contra el Leganés, que dio esa victoria. Pues bueno, veremos a ver, minuto 23 de partido, la posesión algo mayor para el Oviedo, pero vamos, tampoco nada reseñable, me ha parecido ver un 47-53, o sea, está más bien repartida. Ojo al lanzamiento para Femenías, que lo consigue rechazar la defensa, pero vuelve a recuperar el balón, pero de nuevo en línea defensiva Dani Calvo de nuevo para Femenías, si no es para David Costas va a ser el largo, para David Costas es para Femenías, prepárese para un lanzamiento largo, no, para David Costas, vamos a ver, no, ahora el lanzamiento en largo sigue David Costas, lo para con el pecho Ben, ojo para el balón para Jimmy, balón en largo hacia la banda izquierda para que tratase de llegar, pero no lo consigue Borja Sánchez. Y finalmente saque de banda. Ojo que David Costas parece que se había hecho daño. Sí, cojeando. Sí, cojeando. No he visto nada extraño. Porque además es el que protagonizaba esos pases con Femenías. Pegó ese David cambio de Costas. orientación y bueno, un jugador real se le abalanzó, ¿no? Y quizá hubo contacto, pero leve, pero para molestarle. Sí, lo que no, amonestación no ha habido, ¿no? Tarjeta ni nada. Amonestación nada. Bueno, ni falta, de hecho, vaya. No, ni intención tampoco del jugador, pues se cruzaba intentando entorpecer el lanzamiento de David Costas. Pero bueno, minuto 25 de partido, veremos a ver si. Yo creo que no hay mayor problema para él. El balón ahora mismo es saque de banda para Blasco y en esa banda derecha, el lateral del Sanse. Pone el balón en movimiento, vamos a ver de nuevo, la roba el Oviedo, de nuevo Jimmy, despejando de nuevo Urco, balón de nuevo, que no termina de hacerse también estos minutos ahí la Real Sociedad, se está haciendo más dueño del partido el Oviedo, pero bueno, tampoco llegando en exceso a portería, porque muchos balones están en línea defensiva, Sergio. No, pero yo no, si te digo la verdad, no creo que este papel le resulte o extraño o malo para Real B. Es un equipo que tampoco le importa jugar sin balón, sacrificar la posesión para intentar pues sacrificarse en defensa. Es un equipo que va a sufrir en segunda y lo tiene más que asimilado, que van a venir rivales superiores y técnicamente también está más limitado. Pues eso, que yo creo que ya lo hemos visto en muchos partidos, que la Real B no tenga el balón no es sinónimo de sufrimiento, dominio. De hecho, puede ser hasta peligroso en cierto punto. Sí, bueno, y le da la opción también, al no tener el balón, quizá de ordenarse más en defensa, que eso sí que es un equipo que le gusta tanto en defensa, bueno, ordenado en general,
es algo que desde luego quién le va a llamar quién le va a decir a Xabi Alonso lo que es ordenar un equipo con lo que conseguía él cuando era jugador. Entonces yo creo que eso es lo que trata de implantar en la Real Sociedad y por ahora yo creo que al margen de los resultados lo está consiguiendo. Es un equipo reconocible, un equipo muy ordenado, que para ganarle tienes que hacer las cosas muy bien y estar incordiando. Me acuerdo todavía del partido, por ejemplo, contra el Eibar, que el Eibar tuvo que hacer unos primeros minutos espectaculares, poniéndose 0-3, incluso a última hora pues pasó apuros Es un equipo con ese luchador, 2-3. De hecho, la pasada jornada casi... Bueno, el Eibar es que es un equipo para mí que le cuesta mucho cerrar los partidos, porque la pasada jornada contra el Mirandés, por poco, no le levantan también un 1-3, en Andúba. La verdad que un equipo que tiene serios problemas, para cerrar partidos. Pero bueno, que es un equipo muy luchador la Real Sanse y que aquel día, por ejemplo, lo demostró y hoy, pues como No, sí, vemos sí, desde ahora, luego. pues le cede un poco la posesión al Oviedo. El Oviedo, pues más en línea de centrales o más en el centrocampo es donde se está haciendo más fuerte. O el desplazamiento ahora de Brugman hacia la banda derecha, trata de llegar Lucas Aijado. El que llega finalmente es Sangali. Sangali que combina con el propio Aijado. Aijado de nuevo para Sangali. Se cruzaba el defensor, ojo al balón. Ahí se ha quedado un jugador de la Real B tumbado en el Uy, suelo, cuidado. pero el árbitro ordena seguir. Marco Sangali. El balón caía ahí Oben, pero nada. Balón para Carricaburu, que la recibe, se da la media vuelta. Vamos a ver que trata de avanzar con el balón. Carricaburu más hacia la banda derecha para Cristo Romero, que la acaba perdiendo ahí en línea de centro de campo, cuando ahora sí que tenía oportunidad de salir rápido con el balón. Le esperaba a Valera un poco más adelante, pero no lo consiguió. Esa caída ahí de Oben sin ningún tipo de peligro. Pero no sé si hemos citado. Mira, de momento es que no nos hemos acordado de quiénes son los colegiados el colegiado y los el señor, el ayudante que está en el bar, Sergio. Bueno, es que no me extraña que la gente ni comente, si no hemos dicho ni quién es el árbitro, ¿no? O sea, impresionante. Pues mira, el árbitro principal es González Francés, el del bar es Galvez Rascón, el asistente José Escuela, el asistente segundo Valverde Monsalve y el cuarto árbitro Usón Rolbel. Bueno, pero me refiero que es señal de que en estos 28, casi 30 minutos, pues no ha afectado para nada el resultado en lo que está haciendo el colegiado. Que Sí, eso sí, también es una buena indicación. desde luego. Creo que ha señalizado una cartulina amarilla y poquito más. Ahora mismo que le llega el balón para Yesa, a Yesa que lo juega con Urco de nuevo para Arambarri. Vamos a ver, y a Arambarri, pues que lo dejan continuar. La verdad que no presiona mucho el Oviedo arriba. Ahora es cuando ya recibe Kortajarena un poquito más. Se va Viti algo más a presionar ahora mismo a Arambarri. Recibe la pelota Jeremy Blasco, desplazamiento en largo, pero sin ningún tipo de peligro. Y el esférico acaba en las inmediaciones, en los pies de Joan Femenía. Joan Femenía es para David Costas. David Costas no le presiona a nadie, pues con calma David Costas. David Costas para Brugman. Brugman de nuevo para David Costas. David Costas, adivina tú quién, para Joan Femenías. Joan Femenías. Vamos a ver, señores, esto del fútbol es cosa de meter goles, Sergio. ¿Nos vamos abocados a un 0-0 o qué te parece esto? No, a ver, un 0-0 no. Cuidado, cuidado, espérate, ahora te lo digo porque viene Oviedo. Cuidado que viene el Oviedo, viene Borja Sánchez por la banda izquierda, Borja Sánchez que va a llegar prácticamente a la línea de fondo y es cortada la incursión del jugador del mago del requesón por parte de Jeremy Blasco y será córner favorable al conjunto betense, es decir, al equipo el equipo del Principado, el equipo que viste de amarillo y negro en la tarde de hoy. Buena equipación, Cortado Sí, me gusta, es bonita. Me recuerda, bueno, más el pantalón que la camiseta, pero me recuerda la equipación, segunda equipación también del Real Es Zaragoza, verdad, sí, sí. pero con los... vamos a ver que se ha cambiado de banda Marco Sangali. Marco Sangali que la cede en corto para Mosa. Mosa que trata de poner el centro. Ojo, el balón dentro del área, pero rechazado finalmente por la defensa. Balón para Jimmy. Jimmy, el balón bombeado al cual trata de llegar. Vamos a ver, lo pelea ahí Borja Sánchez, el balón que no ha salido finalmente, cortado por la defensa, no llega Mosa y saque de banda para el Sanse. Ahí lo pelea Baldasoro finalmente y es Mosa el que cede a saque de banda. Minuto 30 de partido, 0-0, oportunidades pocas, es a Ben quizás. Pero bueno, veremos a ver si Carricaburu se anima, si se anima el propio Ben, si se anima Viti, si se anima Valera. No hemos hecho una porra, pero ¿cómo ves el partido, Sergio? Pues la verdad que de momento tranquilo, ¿eh? O sea, no hemos viendo ocasiones, pero sí,
La verdad que bueno, nos comunican por línea interna nada, que va todo bien, pero escúchame, que el partido sinceramente me lo espera diferente, ¿eh? Porque es verdad que está dominando el Oviedo, pero es que no ha habido ocasiones. Hemos tenido una de Oben que ha sacado ahí la defensa de la Real B, pero muy pocas ocasiones, muy poquitas. Y por parte de la Real B lo mismo, ¿no? Un equipo que tampoco ha gozado de muchas ocasiones, pero es verdad que tiene pinta de que en cuanto tenga una Real B va a ser peligrosa, ¿eh? Aquí estamos de nuevo, un pequeño problemilla ya subsanado con el monitor que me decía que se quería pagar y esto no puede ser. O sea, ¿cómo se va a pagar si yo tengo que seguir narrando aquí los partidos con Sergio? Por cierto, ¿Qué nos es dice esto? Por Víctor, favor. grandes Paco y Sergio, ¿eh? En los comentarios. Gracias Víctor. Aquí estamos dándolo todo una tarde más. Y estaremos también. Bueno, yo Víctor, en este nuestro caso entre compañero, semanas yo ¿no? creo que. Bueno, Víctor, Sí, sí. Uy, cuidado, Oviedo. cuidado al Oviedo, cuidado Ben, vamos a ver el balón que llega, nada, finalmente se pasea por las inmediaciones de la frontal del área y no ha habido ningún problema para que Ayesa, que no ha habido no ha habido nada que reseñar, al final no ha tenido peligro para Ayesa, era Viti el que trataba de llegar ahí, entraba por esa banda, no había fuera de juego, por mucho que nos pare la imagen, ahí no hay nada, llegaba Jimmy tratando de poner el balón para Viti. ¿Dónde han señalizado fuera de juego? Yo no he visto fuera de juego en ninguna parte, Bueno, como no sea de Oben. a lo mejor posicional o algo, pero sí, tiene el balón la Real B. De hecho, está tocando ya en defensa. Sí, es que señalaba el Por juez de cierto, línea Paco, levantando la bandera. minuto 33, buen minuto para recordarle a todos que se suscriban y que den like, porque desde luego que no tiene mejor canal que este para la segunda división para seguirla, porque aquí va a haber contenido diario, resúmenes, previas, pronósticos, de todo, ¿eh? Por supuesto, pues ya lo has hecho tú, pero lo hago yo también, porque a ver, iba a decir, a ver si me he dejado Ben. He dejado Ben que trata de controlar el balón. Ahí estaba, junto con Oben, estaba Urco González, que de momento le está ganando la partida. Está peleando Ben. Ahora era Alcaín el que le robaba el balón. De momento no lo está consiguiendo, pero le veo bastante implicado ahí el delantero de Oviedo. Está peleando por esa banda izquierda y por el centro también, preferentemente. Balón para Jimmy. Jimmy de nuevo hacia la línea defensiva. Balón que llegará de nuevo para David Costas. David Costas tiene a Lucas Aijado, pero yo creo que David Costas, sí, para Lucas Aijado. Vamos a ver, yo creo que tiene que entrar un poco más en contacto con el balón, no sé si te parece. Estoy viendo poco al uruguayo, a Brookman. Pues, salvo un par de cambios de orientación, si te digo la verdad, tampoco lo he visto mucho más. Pero en general, como que el partido es de café. El típico que pone, que tú vas a merendar a algún lado y te lo ponen de fondo sin volumen para que te lo vean, ¿no? Pero de luego que está muy tranquilo, ¿eh? Está muy tranquilo, balón para Oben, que va a intentar que esto no esté tan tranquilo. Oben con Blasco, yo creo que cubre Oben la pelota porque considera, y yo creo que bien considerado, que el balón había salido porque lo había tocado un jugador de la Real Sociedad B y entonces es saque de esquina. Saque de esquina desde el ataque, desde la banda izquierda del conjunto betense, que viste, como les hemos dicho a todos nuestros amigos de amarillo y negro, cuarto saque de esquina para el Oviedo. Vamos a ver que sube ahí David Costas, también está Sangali. Mira, ahora vamos a ver a Brookman, los dos brazos en alto. Uy, Vamos a sacar Brookman, ojo el balón muy largo hacia el segundo palo, a punto de meter la cabeza de Sangali. Ahora, que hacía Mosa aquí en este lateral derecho, pero bueno, en circunstancias de la vida, intentando llegar, intentando poner en el centro. Vamos a ver, Marco Sangali, no sé qué habla ahí con el juez de línea, va a dejar Marco Sangali para que sea presumiblemente Lucas Aijado, que yo creo que tiene un centro más largo y quizá la va a poner dentro del área. Vamos a ver, Lucas Aijado, ahí está el dorsal 24 del Oviedo. No, pues finalmente no, nos han engañado los dos, tanto Marco Sangali como Lucas Aijado. No, porque yo creo que Lucas Aijado sí que tiene un centro. No, Lucas Aijado o Mosa, uno de los dos. Uno de los dos jugadores del Oviedo tiene un centro de estos muy largo, ¿no, Sergio? sí. Sí, y justo has dicho eso y me acabo de acordar. No lo hemos comentado, me parece, el duelo posible de hermanos que puede haber hoy. Sí, si le dan oportunidad, de momento Marcos Sangali la tiene desde el inicio, en el 11 titular, y en el Sanse está Lucas Sangali. La verdad que sería bonito. Desde No sé luego. la demarcación no sé la demarcación exacta de Lucas Sangali, pero que fuera un rato por la banda izquierda estaría bien. Los dos hermanos cruzándose ahí en el Real Arena.
Vamos a ver, moviendo la pelota de la Real Sociedad, balón para Yesa cuando llegamos ya y traspasamos el minuto 36 de partido. Ahí recuperada de nuevo la pelota del Real Oviedo, pero Lucas Aijado le fue un poquito ahí en exceso y ahí no iba a llegar Viti. Vamos, tenía que ser Usain Bolt para que llegase ahí, Sergio. Desde luego, ¿no? Y más a esta hora de la tarde, ¿no? Para correr así, de ese admirador, ¿eh? Porque yo a las 6:52 lo único que corro es para coger el colacao, ¿eh? Desde luego. Bueno, pues ahora de momento no hay en el descanso si acaso, pero ahora no te me vais a tomar ningún No, colacao, no, que tranquilo, tenemos que estar tranquilo. ahora tenemos que estar aquí a tope comentando. Ojo, ha pitado finalmente el colegiado falta, señalizada en esta ocasión de Borja Sánchez sobre, creo que era sobre Ola Sagasti. Vamos a ver. Bueno, quizá un plantillazo, balón dividido tras de llegar Borja Sánchez, quizá empuja algo. Bueno, puede ser. Tampoco vamos a Bueno, poner a criticar a los de colegiados. hecho, solo había una amarilla al minuto 2 y parecía que este iba a ser un partido de loco, ¿eh? Pero finalmente, desde esa No, amarilla, vaya. de momento, partido guante blanco. Ojo a la pérdida ahí de la Real Sociedad del Sánchez en esa defensa. Que no se entendieron ahí ni Urco ni Arambarri. Balón para Viti, banda derecha. Y al final Viti se la va a dejar a Lucas Aijado. Esto de lo saca de banda. No sé si lo está llevando el Oviedo muy bien. Pero vamos a ver, Lucas Aijado. A ver si mira quién pasa el balón retrasado para David Costas. David Costas con Brugman un poquito más atrás para Dani Calvo y a empezar otra vez. Parece que no tiene prisa el Oviedo, debe ser la consigna del Cuco Ciganda, que con calma no vamos a tomar el partido, pero le acaban robando la pelota. Vamos a ver que el balón puede ir y va a llegar a las inmediaciones de... No, finalmente no llega Carricaburu. Ojo que ha entrado Ojo Marco. que novedades en Burgos. Pues a expensas del VAR tenemos gol del Lugo que empata el partido, pero está siendo un partido de ida y vuelta, ya lo comentaremos. Pero el árbitro en primera instancia lo ha anulado y estamos a la espera del VAR. En la repetición se ve claro que es gol, está en línea. No me he equivocado de Veremos a ver. partido, Paco, no me he equivocado. Te lo dije, te lo dije. Échame a mí la culpa que elegí por, no sé, por el campo. Me llamó más la atención el Real Arena que el plantío, que me perdonen bueno, los para los burgaleses. oyentes que se ubiquen, le dije a Paco comentar este y me dijo que prefiere el otro. Y a mí, como me daba igual, porque soy un friki, pues le dije, pues comentamos el otro, si te vas a sentir más a gusto. Y nos estamos equivocando. Pero ahora es gol. Lo da el señor colegiado, 1-1 en el plantío, pero ahora mismo podemos ir 3-2 por las ocasiones claras. Sí, nos hemos equivocado de partido, vale. O sea, lo del VAR era por, antes de que se me vaya Marcos, lo de la revisión era por un posible fuera de juego que al final no era, evidentemente. No, al revés. Había pitado el árbitro fuera de juego Ah, y el VAR lo ha anulado y el VAR ha corroborado que es gol, que está en línea. vale, mira, me podría haber hecho eso el VAR con lo de Mbappé. Pero bueno, parece que el VAR de Burgos funciona mejor que el de la UEFA Nation Desde League. luego, Para que luego digan de que la Liga Smartbank no Por cierto, funciona bien. Paco, increíblemente, Dime. a pesar de que el partido esté muy descafeinado, somos 20 personas en directo. Así que le digo a esas 20 personas que nos dejen un buen like y se suscriban, porque nosotros vamos a estar con la Liga Smartbank a tope y les daremos el mejor contenido. No solo retransmisiones de partidos, sino también resúmenes de la jornada, noticias previas. O sea que si mañana, por ejemplo, echan a la entrada del Oviedo, lo vais a tener un vídeo aquí con Paco, conmigo o con quien sea, comentando lo que ha pasado. Es que aquí estamos a la última hora de Liga Smartbank, ¿eh? Cuando dices contenido, tú siempre estás esperando que echen algún entrenador. En el anterior partido has dicho lo mismo. Si echan al entrenador A ver, del... es que es lo que da más morbo a la gente. No te voy a decir que si el utillero ha tenido una hija, ¿sabes? Pues... Sí, ya te entiendo, era un ejemplo. Pero vamos, que parece que estamos ahí esperando que echen entrenadores. Desde luego, desde luego. De momento no le deseamos ningún mal, en este caso a Garitano, que es el que ha partido en el anterior partido, ni al Cuco Ciganda. Espérate, la Real ve Yo aquí, creo que- cuidado. Espérate, balón para el Caín, que entra dentro del área, rodeado por Mosa, ojo que pone el balón para Jeremy Blasco, consigue rechazar finalmente la defensa del Oviedo, de nuevo lo trata de bajarlo Jeremy Blasco para Aldasoro para Jeremy Blasco y acaban perdiendo la pelota desde ese saque de banda para el Oviedo. Estamos a puntito de llegar al descanso. Yo creo que tampoco puede añadir mucho más el árbitro, ¿no? Pues yo creo que si pita incluso en el 43, nadie se va a quejar, ¿eh? De luego.
Hombre, no despreciemos el juego de la Real y del Oviedo, lo que pasa es que le está faltando no sé, un poco la chispa, sobre todo en estos últimos minutos, que antes decíamos que el Oviedo arriba mejor, que la Real ojito con ella, pero estamos pasando quizás 10 últimos minutos que no ha pasado nada, o sea, no se piensen nuestros Nada. oyentes, sí, lo mejor que les podemos decir es que se suscriban a nuestro canal, Sí, sí, es que que yo damos estoy más viendo. efectividad que la Real y el Oviedo esta tarde en estos minutos que llevamos, pero Yo es bueno. que estamos aquí en línea, bueno, los espectadores, para que se hagan una idea, nosotros estamos aquí en llamada, nos vemos las caras y Paco ya se va a cargar el boli esperando de las ocasiones. Está más nervioso que le veo unas caras de sufrimiento de por favor, un tiro queremos. La verdad que yo tengo aquí un boli, bueno, es azul, no porque sea del Oviedo ni de la Real, mira, azul tiene los dos, o Es sea que... verdad, sí. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que consigue. Minuto Un tiro. 42 y medio, se está acercando ese 43 deseado por Sergio para que se acabe la primera parte, pero no. Recordemos que las partes, tanto la primera como la segunda, son de 45 Cuando minutos. son Ayer, buenas y cuando son malas, de un lado igual. No hay... sí, pase lo que pase. Mira, le gané el Valladolid, tanto la primera como la segunda ha tenido 2 goles, pues vamos a ver si se han guardado tanto Real como Oviedo los goles para la segunda parte. Vamos a ver, Cristo Romero retrasando el balón de nuevo para Arambarri, presionado con Viti, Arambarri que manda el balón largo para que llegue a Valera, pero no llega ahí por ese extremo izquierdo y sacará de banda el Real Oviedo. Se lamenta Valera, el dorsal número 17. Vamos a ver, Costas para Dani Calvo, presionado ahí por Aldasoro, balón un poquito más hacia la izquierda para Mosa tratando de llegar para Borja Sánchez presionado, la hace de nuevo para Mosa pelotazo largo arriba para que trate de llegar Oben, rechazado el balón para Urco, vamos a ver, ojo a la incursión de Carricaburu, pero no lo consigue, balón para David Costas de nuevo, David Costas le trataba de ayudar ahí Lucas Eijado, pero era desplazamiento en largo para que llegase Jimmy, buen sombrito de Jimmy, buen detalle de Jimmy, balón para Brugman para Borja Sánchez banda izquierda, se viene un poquito más hacia el centro, mira quién pasar, no lo tiene claro, balón para Jimmy abre la pelota para Lucas Eijado para Marcos Sangali que se viene hacia el centro de nuevo también desde esa banda derecha, le dobla a Lucas Eijado, trataba de llegar ahí Cristo González y finalmente saque de banda para el Real Oviedo. Llegamos ya al minuto 44, te lo pregunté antes, pero yo creo que no debería añadir nada al colegiado, ¿no, Sergio? Te diría que lo mismo incluso en el Leganés antes ha pitado, ¿eh? En el primer tiempo no ha añadido nada. No me extraño de que llegue ahora el 45 y manda a cada uno a vestuario, porque interrupciones cero, ¿eh? Ni de... Uy, cuidado en la Real, uy. Cuidado la Real ahí por esa banda derecha, trataba de llegar a Aldasoro que dispara finalmente y fuera, creo que no ha tocado en nadie, con lo cual saque de portería para Joan Femenías, minuto 44 y medio de partido, acercamiento quizá algo con algo más de peligro por parte de la Real por esa banda derecha, buen rebate final de Aldasoro pero que no cogió portería, la incursión, ¿quién era el jugador que le puso el centro a Aldasoro, Sergio? Pues Jeremy Velasco fue. Sí, es verdad, Jeremy Blasco finalmente. Y el remate, pero bueno, no coge portería, pero llega muy solo ahí el remate. No le encima para nada a Dani Calvo, minuto Mira, lo que te he 45 de dicho, partido, sin pero, descuento. pero lo que decías tú, eres un crack, como decía antes Marcos Mol en el partido le gana a Valladolid. Sí, sí. No hay añadido, nos vamos al descanso y veremos a ver lo que les dicen Xavi Alonso y el Cuco Ciganda en esta segunda parte, porque aquí hace falta algo, ¿eh? ¿No te parece? Hace falta mucho para cambiar esto. Y si te tuviera que hacer una valoración de que el árbitro pide el partido, y es que como diría Vallejo, pues muchas gracias. O sea, es que no se me ocurre nada más, porque el partido ha sido plano, las cosas como son, no ha habido prácticamente ocasiones, está entretenido en el sentido de que, bueno, los dos equipos tocan y lo ha intentado más el Oviedo, empezó mejor, después la Real B tomó un poco más el dominio, pero es verdad que el partido está siendo bastante plano y no ha habido ocasiones. Prácticamente, de hecho, lo vemos. 0 ocasiones de la Real B y una del Oviedo. O sea que realmente un partido y además la posesión bastante pareja. Yo te diría que realmente la segunda parte tienen que cambiar muchas cosas para que los dos equipos se lleven los 3 puntos, porque de momento es un 0-0 de libro esto, vaya.
A ver, iba a decir que tenemos novedad en Burgos, pero no, imagino que en Burgos también estamos en el descanso, ¿no, Marcos? Correcto, correcto, compañeros. Llegamos al descanso también aquí en Burgos y 1-1 en un partido muy abierto, de ida y vuelta, que fácilmente contado podemos ir 4-2. Bueno, Paco, ¿pero qué hacemos? ¿Que no hemos equivocado? ¿Que no hemos equivocado? No, si la culpa vamos a echársela aquí a... Venga, va, asumo las culpas. Yo me apetecía narrar al filial de la Real y al Oviedo, pero la verdad es que hemos metido la pata. Habría sido mejor hacer el Burgos-Lugo. Bueno, pero ahora ya por que... cierto, nos dice en el chat, Ois Capun, nuestro compañero y amigo que era del Sporting, que el otro partido, pues sigue aquí en máquina, y nos dice que el Oviedo a tercera. Bueno, a tercera es complicado porque sería tercera RFEF y eso es prácticamente imposible. O sea, siendo técnico, el tercera es imposible, pase lo que pase, como si queda colista, porque no puede ir a tercera. Iría a primera RFEF. Es verdad que sería tercera categoría, pero bueno, y sabemos que es del Sporting y obviamente pues no va a decir Oviedo ojalá gane. O sea, es que es de lógica, ¿no? Siendo el Sporting, no se le puede decir nada a nuestro amigo. Y luego Guillermo, que nos dijo hola antes y tal, que está viéndolo por la tele, que el Oviedo está jugando mucho mejor. Pues es lo que hemos dicho antes, que el Oviedo tiene la posesión y quizá da esa sensación de que puede tener más peligro o que cuando está en el último cuarto de campo es capaz de hacer más que la Real B, pero le está faltando ese último pase, le está faltando más llegada al área, más llegada desde las bandas, y por contraparte la Real B, un equipo muy vertical que tampoco es un equipo que tú lo veas que domine el partido de pe a pa. O sea, un equipo muy directo, de las bandas al centro, y que el remate Carricaburo lo vete de los 3 puntos, realmente, ¿no? Es un juego mucho más directo que el de sus rivales, y que también no es que sea malo, también puede ser muy efectivo. La Real B ha ganado partidos así. Pero es verdad que el Oviedo está dando un poquitín más de sensación de peligro. Oben está bastante dormido, aunque es verdad que cuando despierte pues puede dar problemas. Y lo mismo que Carricaburu. Es que son dos delanteros buenísimos de la Liga Marván. Tanto Carricaburu como Ben, que se me había olvidado el nombre, que como tengan un día bueno pueden hacer dos cosas maravillosas. Y yo, por cierto, Paco, no lo comenté antes, pero estoy muy contento tanto de ver a Lobete como a Carricaburu en el primer equipo, porque son dos jugadores que ya le coges cariño de ver aquí en la Liga Marván, lo ve y después lo ve en Europa contra el Mónaco y tal, y te dice, hostia, yo es que lo he visto en segunda, ¿eh? Sí, para que haya quien infravalore de alguna manera la segunda división, pues Ahí lo tiene, evidentemente, Carricaburu contra el Mónaco, ahí lo lleva. para que veas. Y además, lo que dices tú, ayer lo vete pues teniendo protagonismo en ese partido que terminaron ganando contra el Mallorca, si no recuerdo mal. Sí, sí. Pero bueno, Con su gol, lo que decíamos anteriormente, que es un equipo filial, que está para nutrir de jugadores al primer equipo, que está la verdad que como un tiro. El primer equipo está ahora mismo, si no recuerdo mal, a falta de algunos partidos, estaba primero de la segunda, de la No, primera división está también. líder ahora mismo. Bueno, el Sevilla ha ganado la primera división. A ver, nosotros somos expertos en segunda, pero no nos ponemos una venda cuando juega primera. Nosotros también pues sabemos lo que hay ahí. Y no, sí, va a líder la Real. Por eso, que está haciendo buen trabajo tanto el primer equipo como evidentemente el equipo filial. Y yo creo que ahí con Xavi Alonso, ¿qué te parece Xavi Alonso? Yo creo que se le va a quedar pequeña la Real Sociedad B, el Sanse, pronto. Pues A yo mí te digo, me da la impresión de que... está haciendo todos los pasos correctos para ser el sucesor de Imanol en unos cuantos años. Porque está haciéndolo todo bien. Coge al equipo en el filial, aprende en la casa, aprende en la filosofía de la Real, que ya la tiene más que aprendida porque es un jugador canterano de ahí, pero bueno, desde los banquillos. Asciende encima al equipo por primera vez después de 80 años a segunda división. Lo intentan mantener y yo te digo que como Xabi Alonso mantenga al Sanse en segunda división y Manol está haciendo un trabajazo enorme, pero es que solo puede haber uno en el banquillo. O sea que realmente esta combinación muy buena para la Real, ¿no? Porque tiene a Imanol, que es un pedazo de entrenador, y luego tiene a Xabi Alonso. Pero yo te digo que en cuanto a Imanol, por X motivo, porque él mismo se quiera ir a buscar nuevos retos, se vaya y deje esa vacante libre, no me cabe la menor duda de que va a ser para Xabi Alonso, ¿eh? Yo te lo digo. Sí, lo que decimos, yo creo que es el buen trabajo en el filial se tiene que ver compensado tarde o temprano. No que le deseemos nada malo a Imanol o algo No, así. al revés, me encanta. De hecho, la Real ha pegado un salto de calidad impresionante.
que antes estaban en esa zona baja media, incluso en 2012 jugaban segunda, en 2011 jugaban segunda. Después jugó incluso la Champions en 2014 por ahí, en 2015 con Griezmann. Pero fíjate tú, qué cambio, ¿eh? Qué cambio de equipo. Y que ahora es uno de los equipos punteros de España y está en ese primer escalón, ¿eh? Para pelear siempre en las competiciones europeas para clasificarse. O sea, es la real e envidiable en el sentido de cómo se debe hacer y cómo se debe gestionar un equipo de fútbol, desde luego. Ujú. Sí, yo creo que totalmente. Y eso se repercute pues desde abajo hasta arriba. Y luego también el pedazo de estadio que tienen, bueno, que yo creo que hace un par de semanas no pudieron jugar ahí. Tuvieron que jugar en Ipurúa porque se estaba, creo que remodelando o algo le estaban haciendo al Real Arena. Pero bueno, después de hablar tanto de la Real y del Oviedo, bueno, me dijiste que la clasificación la íbamos a repasar a eso de las 9. Vamos a faltar unas para horas. ver ya todo como vaya. Van a faltar un par de horas. Hace un rato dije faltan 4, ya quedan menos. Pero bueno, hemos hablado un poquito de la Real y el Oviedo. ¿El Oviedo cuál puede ser, sin que se nos enfade nuestro amigo Skypunk de YouTube, cuál puede ser el techo del Oviedo en esta temporada, Sergio? Hombre, tiene un plantillón. Yo te diría que el techo de este equipo debe ser pelear un playoff. No te digo yo que se meta o que no, pero pelear lo mínimo. Yo creo que debería hacerlo. Y el suelo, por así decirlo, yo tengo que mitad de tabla. No creo que sufra para nada. O sea que realmente es un Oviedo con aspiraciones mucho mejores que la vivida años atrás, ¿no? De hecho, la última vez que peleó el playoff fue cuando el Málaga descendió y no jugó. Que el Oviedo estaba ahí viendo si entraba o no. Y finalmente no lo jugó. O sea que fíjate tú, vaya. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo que quizás los sufrimientos del año pasado yo creo que tienen que haber pasado un poco a la historia. La plantilla yo creo que ha crecido en calidad técnica y tal vez arriba también con la incorporación de Borja Bastón o Mateus, que bueno, ha tenido poca continuidad, pero bueno, el caso de Brugman. Y sobre todo, a mí lo que me parece más relevante del Oviedo es que se ha hecho con una pareja de centrales, me parece totalmente solvente. Ahí Dani Costas Dani Calvo y David Costas. Sí, desde luego, porque bueno, fíjate tú que la defensa para mí es lo más flojo del Oviedo. Porque hemos visto que perdió goles muy tontos en la primera jornada contra Almería, contra el Lugo. Yo creo que si no tuviera esos errores, estaría ahora mismo en playoff. Si el Oviedo mejora la faceta defensiva, sería un equipo peligrosísimo en la Liga Marván, que ya lo es. Pero si de luego mejorara esa regularidad, que encajara menos goles, hiciera menos penalti, este equipo estaría mucho más arriba seguro, vaya. Sí, por cierto, que esa es tu palabra predilecta, lo de la regularidad. Eso es, sí. ¿No? Es lo que sueles decir que hace falta para un equipo, tanto para conseguir Sí, la permanencia. Sí, Paco, perdona que te interrumpa. Es que bueno, lo voy a matizar para los oyentes, ¿no? Que muchas veces aquí hablamos de regularidad. Yo, personalmente, por supuesto que quiero que mi equipo gane y tal, lo que tú quieras, pero a mí, por cierto, que no soy ni del Real B ni del Oviedo, matizarlo, que parece que he dicho que mi equipo gane, pero no es ninguno de aquí, ¿no? Matizar eso, la regularidad, porque a mí de nada me vale que un día le meta 5 yo yo qué sé, al Oviedo mismo, y la semana siguiente, pues que me metan a mí 6, ¿no? O 5. Yo realmente prefiero ganar 1-0, empatar al siguiente, ganar otro, que ganar 5-0 una vez al mes y no volver a ganar, ¿no? Realmente vimos casos similares el año pasado como en Logroñés, que parecía que iba a entrar en playoff en noviembre y a día de hoy ha empatado 2-2 contra el Dux de Internacional de Madrid en primera RFF. Es decir, que ningún equipo se tiene que ver en playoff en noviembre, ni ningún equipo se tiene que ver descendido en noviembre o en octubre, porque entonces ahí es cuando ya pues ha fallado. Está claro que lo importante en la segunda división es no perder, ¿no? Si tu equipo no pierde, sigue sumando, sigue mejorando sensaciones, te va ganando y tal, pues llegará un punto en que llegue final de temporada y tu equipo se encuentre en un paquete que diga, pues mira, me puedo meter en un posible playoff, me puedo salvar holgadamente, y eso te lo va a dar la regularidad, no haberle metido 5 o 6 en noviembre a un equipo. O sea, realmente es con lo que yo me quedo, vaya. Nos acordamos del caso ese de la Unión Deportiva Logroñés el año pasado, que creo que sacó 5 o 6 victorias seguidas, que luego estuvo viviendo mucho de la Y el Lugo también se hablaba de playoff en noviembre, con Medinafti, con esa racha de 5 partidos,
y se salvó en la última jornada porque no le metió un gol el Sporting al Rayo o algo así era, que si no, no, que si el Sabadell que jugó, el Sabadell estuvo jugando con un equipo, no me acuerdo ahora, es que hace tiempo ya, y la última jornada, creo que fue contra el Rayo, no, el Rayo jugó contra el Lugo, es verdad, y el Lugo ganó en Vallecas, es verdad. Pues si al Rayo le da por ganar, que estaba en primera, jugó el playoff después, pues el Lugo está en primera RFF. O sea que realmente, lo que te digo, a mí no me vale ahora que me venga un equipo que gane 3 partidos seguidos y me diga que estamos en playoff. A mí lo que me vale es que en mayo me enseñe que ha sido regular y que haga hecho mérito suficiente para ir en playoff, simplemente, vaya. Perfecto, yo creo que todo el mundo ha entendido lo de... Te lo tienes que poner en el, no sé, en tu cuenta de Twitter o en tu cuenta de Instagram, es en la descripción o la información de que es regularidad. Boquerón 98, regularidad. De luego. Quedaría muy chulo. El boquerón Bueno, regular, pues, ¿no? No de sabor, sino de... El boquerón regular, claro que sí. Pues a ver si mejora la segunda parte y es algo más que regular, y más que regular es buena. Esperemos que en la segunda parte ver algo más de fútbol, algo más de oportunidades, a ver si buscan tanto Xabi Alonso como Cuco Ciganda algo diferente, ¿cuál crees que puede ser la clave para desatascar un poco este cerocerismo que impera en el Real Hereda, Sergio? Pues los interiores. Yo creo que las bandas tienen un papel muy fundamental y no lo hemos visto apenas. Pone centro, forza córner, forza falta. Yo creo que las bandas van a ser fundamentales, ¿eh? Vale, pues el señor de la regularidad opina que las bandas va a ser lo más importante en el fútbol y en esta segunda parte. Bueno, pues ya jugadores Perfecto, ahí... Paco, si me permite ya una última alusión a esto. Por supuesto. Mira, por ejemplo, lo de la regularidad que decimos en la liga. Después me atribuyo ahora a competiciones europeas, ¿vale? Porque después la Champions pues la pueden ganar equipos como el Madrid y tal, y luego la gente del Barcelona dice, oye, que hay que ver que ganamos la liga todo el año, llega el Madrid, te hace 3 partidos buenos y te la gana. Pues eso mismo digo. En segunda división igual. Si el Lugo mañana golea, el otro golea y tal, y después pues desciende, a mí de nada, si fuera para la Copa del Rey, pues me parece estupendo, porque esos 5 goles, esos 4, esos 3, pues te pasan de ronda. Pero después, de nada me sirve que gane un partido por golear y después pierda los siguientes 4 o 3, ¿no? O sea que eso está muy bien, el golear, el tal, sí, por supuesto, hombre, si eres un equipo como el Almería y el Sporting, pues de lujo ya, ¿no? Tiene goleada y regularidad, pero no sé, para una competición doméstica o una competición internacional, perfecto. Pero para la liga, a mí solo me vale sumar. Y no por goleada una vez al mes, sino por... Y digo, esto viene todo porque hemos empezado a hablar de Logroñés de año pasado, tal, ¿sabes? Que no lo digo por alusión a ningún equipo de este año, que nadie me confunda. Sino por eso, de que... Bueno, ya está, ya he terminado el tema porque van a salir los jugadores y parece esto un debate, Paco, Y por cierto, mira, estaba un poco para nota. Nos preguntaba Manu La Madrid. El Oviedo lleva sin estar en primera desde el 2002, ¿no? Muchísimo tiempo. Pues mira, ¿Tienes ese? sí, te digo, espérate, la última que el Oviedo estuvo en primera fue en el año, te lo digo, que lo tengo por aquí, ¿eh? Lo tenemos en las notas, solo que claro, las notas hay que rebuscarlas porque son difíciles. Pues mira, fue en el 2000-2001, cuando estaba Unzue, Joyce Moreno, Dorde Tomic, Amieva, Paunovic, Oli, la verdad que bueno. Y ese año en primera división descendió, en la 2000-2001, sí. Ya, iba a decir ya ha llovido desde entonces, pero alguno yo creo que casi De no hecho, había ni Paco, nacido. fíjate tú, yo estaba tomando todavía el biberón, creo, ¿eh? O sea, pues fíjate tú que descendió además. Uy, cuidado porque el Zaragoza, fíjate tú que fue ese año a UEFA a un punto de descender. Quedó el 17º y fue a la UEFA. Supongo que porque ganaría la Copa del Rey, que te da acceso a la UEFA. Y el Zaragoza no descendió por un punto y jugó ese año la Europa League. Bueno, la antigua UEFA, claro. Sí, imagino que sería la última Copa del Rey ganada al Celta. Pues sí. el 2000, la ganarían el 99-2000, la Copa del Rey. Sí,
Le ganó una al Celta en aquella época y luego la del 2004 al Madrid, pero en aquella época mejor clasificación. Bueno, y por cierto, ya antes de que ya empieza el partido la segunda parte, nos dice Guillermo Fernández Paredes, nuestro querido amigo que lleva toda la tarde con nosotros, dice que su porra es 0-1 para el Oviedo. Vale, bueno, Pues pues podría resultado ser, desde cerrado luego. lo mejor, porque de luego está siendo muy igualado. Sí, ya lo que decimos, ya ha comenzado la segunda parte, llevamos 20 segundos de juego. Falta que han señalizado González Francés. Mira, nos ponen ahí el rotulito para que nos acordemos de él. Realmente nada relevante en la primera parte. Ha pitado lo que tenía que pitar, que ha sido más bien poco, alguna cartulina amarilla, pero poquito más. Y saca Joan Febrini el balón en largo que peleaba por el Samu Ben, pero consigue rechazarlo Jeremy Blasco. Balón de nuevo. Vale, no, iba a decir que pasa algo aquí en el Discord, no, se nos ha salido Marcos, que empieza la segunda parte y va Es que en para los cuanto oyentes, haya... nosotros aquí nos ponemos en Discord y echamos toda la tarde, viéndonos las caras. Estamos, sí, la verdad que aquí nos lo pasamos bien, desde luego. Bueno, que Marcos se nos salió del Discord y volverá a entrar cuando haya más goles, yo creo que a este paso dentro de 5 o 10 minutos, porque Burgos y luego pues Ha están escuchado la dando lo chapa que que he no... soltado de regularidad y claro, con el Alcorcón ahora mismo regularidad poca, que es del Alcorcón y si yo me voy de aquí y no quiero saber nada más de Sergio, ¿eh? Bueno, yo no quería entrar en esa charla de la regularidad porque el Zaragoza, mi equipo el Real Zaragoza es muy regular, lleva 6 partidos seguidos empatando. Bueno, No va sé si te sumando, referías a... pero quiera que no, cuando un rival pierde, Zaragoza suma. Eso es regularidad, Sí. aunque te empate, ¿sabes? Realmente, vale. Vale. No quería entrar por eso en el tema de la regularidad, porque de punto en punto se acaba por no llegar a ninguna parte. Le pasó al Oviedo, por ejemplo, el año pasado, que empató muchísimos partidos. Sí, mucho. Y entonces se vio ahí un poco en problemas. Bueno, vamos a ver, balón para el Sanse, balón para Jeremy Blasco, banda derecha y presionado un poquito por Borja Sánchez, combinando con Aldasoro. Aldasoro de nuevo, balón hacia atrás para Urco de nuevo para Jeremy Blasco, presionado de nuevo ligeramente por Borja Sánchez. Balón de nuevo para Jeremy Blasco que la cambia toda hacia la banda izquierda por donde trataba de entrar Cristo González para Aldasoro de nuevo un poquito más hacia la banda izquierda, vamos a ver, trata de poner el centro, muy bombeado, muy largo, tratar de pelarlo por ahí el Caín, pero rechaza Borja Sánchez. Balón que llega a las inmediaciones de Xavi Alonso, que planta tiene todavía Xavi Alonso, como se nota que se ha retirado hace no mucho tiempo. Bueno, Cuco Ciganda se ha retirado hace más tiempo, pero todavía tiene ahí un porte. Yo creo que cualquiera de los dos saldría a jugar y aún tendrían calidad para esto del fútbol, ¿eh, Sergio? Bueno, el Cuco Ciganda carrilero no sería, ¿no? No le daría el fuelle, ¿no? Pero sí, ¿eh? El Cuco Ciganda tendría las botas esas de casi de cuero, de piel, ¿eh? De la piel de vaca ahí, un poco más que te podía hacer un vaso de leche, ¿eh? Mientras jugaba ahí, vaya. Bueno, balón para Femenías que a punto de complicarse un poco la vida ante la presión de Carri Caburu, que cede la pelota para David Costa es para Jimmy de nuevo para Femenías. La portería donde tiene que marcar el Oviedo está en la otra, no está en esta. Una pequeña información para los hombres de Ciganda, balón bombeado, que lo rechaza ahí Marcos Sangali peleándola. Ojo que se va la pelota a Viti para... Oben que está demasiado escorado, muy rodeado por jugadores de la Real Sociedad. Vamos a ver si no pierde la pelota. De momento sigue con el balón. Ojo Viti para Marcos Sangali al final balón a saque de portería finalmente saque de portería, marca el colegiado, pero bueno, lo intentó por esa banda el Oviedo. Yo creo que tienen que insistir más por esa banda. O quizá encontrar más a Borja Sánchez de la izquierda, que en la primera parte lo hemos visto poquito, Sergio. Sí, es lo que te he dicho antes de empezar la segunda parte. Para mí es muy importante la llegada de los interiores al área rival. Porque si esperas que... Bueno, si esperas no. Si el juego está bastante no fluido y cuesta ir a la portería rival, pues si lo haces por el centro ya es como pegarte un tiro en el pie, ¿no? O sea, no hay hueco, no hay fluidez. Y bueno, al menos pues con un centro lateral o con alguna llegada, como hemos visto ahí un Sangali, que se puede llevar un rechazo a favor, con una internada al área, pues te puede dar margen para alguna situación o circunstancia a favor. Mucho más que un pase y como si fuera el pinball a meter la portería, de luego. Bueno, cuando lo vuelve a intentar de nuevo el Sanse por esa banda derecha, ojito que intentaba Urco para el Caín dentro del área, cuando va a disparar se resbala, pues nada, finalmente balón para Joan Femenías,
Gran oportunidad la que ha perdido ahí. Mosa decía que él no había tocado a nadie. Yo creo que no hay nada. El balón filtrado para el Caín. Sí que es verdad que llega Mosa lo justo para molestar, por así decirlo. Le Sí, toca un poquito, le pero desequilibra. no falta No es. porque le molesta, pero no permite tirar. Es decir, el jugador tira y tal, pero la función de defensor es molestar al delantero para que tire lo menos cómodo posible, ¿no? Si no, no sería un defensor, sería, vaya, lo que sea de menos eso, ¿no? O sea, que realmente lo ha hecho perfecto. Y ojo, cuidado, Oviedo. Ojo, cuidado, Oviedo, el balón que llega para Borja Sánchez, Over, el disparo, y finalmente parado por Ayesa. Creo que fue Brookman el que engatilló ahí con la diestra, pero estuvo muy atento el portero del Sánchez. Ojo, el balón ahora que se complica quizás. Ahí la presión de un jugador del Sánchez. Ojo que la regala ahora Femenías. Bueno, Ojo la pelota para abstención el lanzamiento. ¡Qué parada de bueno, Femenías! ¡Qué bueno. parada de Femenías! Está animándose la segunda parte, muy bien el disparo, pero ojo que ese disparo viene un poquito por un fallo de Femenías en la salida de balón que se la deja muy fácil para un jugador del Sánchez que luego, ojo el disparo con la izquierda. ¿Quién ha sido el autor del disparo, Sergio? Pues parece que ha sido, a ver, si nos pone la repetición. No, no lo veo, ¿eh? Ah, bueno, Roberto López que acaba de salir, claro. Que ha salido Roberto López en la segunda parte y se ha retirado Cortajarena, que tenía amarilla. Es que no te lo estaba queriendo decir yo a ti antes, pero estaba viendo desde hace un rato un Claro, dorsal yo número también me he 10. fijado porque he dicho, a ver, de los 11 que me he memorizado, no hay ninguno con el 10, pero claro, es que ha salido. Vale, Me queda un poco, me queda Roberto chocado también. Había un silencio sepulcral de, hostia, no han pillado, ¿eh? Sí, digo, Roberto López es el que ha salido. Lleva un rato, es más, lo llevo a buscar incluso en la nota, digo, el 10, el 10, el 10 no está No, es jugando. que ha salido Roberto Entonces, López, bueno, no lo hemos dicho, claro. vale. Tampoco nos lo han. Igual ha salido el descanso y no nos lo hemos comido. O sea, Sí. señores, amigos nuestros de YouTube, aquí, Por cierto, sí, un Roberto en López, el. Paco, que vuelve de lesión, porque la última vez salió lesionado del Alcorcón Real B y de entonces no ha jugado. Se Ojo, retiró en el Ojo, minuto 22, ¿eh? Sangali levantado dentro del área. Creo que estamos teniendo en esta segunda todo el animado que no ha estado en la primera. Pues vale, ya terminamos un poco. Ha salido en el 46, o sea, al principio de la segunda parte, pues no nos lo han enseñado. O sea, nos han querido engañar aquí por el monitor y no hemos visto el cambio de Roberto López. Pero bueno, ese buen intento de Roberto López que consiguió desbaratar Femenías, luego desbarató la defensa de la Real ese disparo de Marcos Sangali. Vamos a ver ahora si se anima por esa banda izquierda Borja Sánchez. Al final, saque de banda favorable al Sánchez. Jeremy Blasco que lo movía ya. Balón para la defensa. Balón para Urco González. Urco González, balón en largo, pero lo corta Jimmy. Jimmy para Oben. Oben para Borja Sánchez. Borja Sánchez que se plantea dentro del área. Borja Sánchez para Oben. Oben corta finalmente la defensa del Sánchez. Cortado Urco. Vamos a ver. Y ahora vamos a la carga hacia la otra banda. Se Vamos para anima Cristo esto, González. Paco. Se está animando esto. Ojo la entrada ahí sobre Valera, creo que era. Pero nada, finalmente balón para Cristo González de nuevo. Cristo González de nuevo que la pone hacia la banda izquierda, pero consigue finalmente David Costas ponerle un poco de calma a esto. Buen recorde ahí el del defensor. David Costas hacia la banda derecha para Lucas Aijado. Lucas Aijado para Brookman. Brookman más hacia la izquierda para Mosa. Mosa desplazamiento en largo, yo creo que demasiado en largo. Ahí acabas viendo falta de Oben. Pues sí que parece que se está animando esta segunda parte. Esto era lo que le reclamábamos al Sánchez y al Oviedo. Lo estamos consiguiendo, Sergio. Parece ser que han salido de los vestuarios y le han dicho la reprimenda buena, tanto Xavi como Cuco, porque todo el plano que tenía el primer tiempo lo estamos viendo en segundo que no está pasando. Estamos viendo llegadas, estamos viendo presión alta que no había en el primer tiempo. Estamos viendo a los interiores intentar adentrarse al área. Estamos viendo pases largos, que el primer tiempo era algo que tú dices, ¿esto cómo va a ser? Que dé un pase largo. Que estamos en la segunda división. Pues no. Parece ser que ya por fin los dos equipos se han puesto las botas y están haciendo pues lo que tienen que hacer para ganar los 3 puntos. Que es arriesgarse y tomar arriba pues decisiones que en el primer tiempo no tomó ninguno.
Sí, porque en la primera parte hablamos muchas veces de David Costas para femeninas, Dani Galgo para femeninas o Urco para Yesa y eso pues no nos lleva a ninguna parte. Ojo que ahí trataba de nuevo de internarse Oben, pero lo consiguió balón para Roberto López y ahora ya te he pillado Roberto López, ya sé que estás jugando balón para Cristo González que llega por la banda izquierda, Cristo que tratará de poner el centro, trata de cerrarle y lo consigue Lucas Eijado. Vamos a ver Cristo González de nuevo con Lucas Eijado, muy bien plantado ahora ya mismo el lateral derecho del Oviedo, no puede con él, incluso llega la ayuda Marcos Angali, ojo que trataba incluso de robar Jimmy, balón para Roberto López de nuevo, balón filtrado para Aldasoro que está muy cerrado de nuevo, Cristo González que pone el centro, rechazado por Brookman, ahí en el corazón del área. Vamos a ver que no ha salido el balón, de nuevo es para el conjunto de Xabi Alonso, vamos a ver, balón más hacia la banda derecha para Jeremy Blasco que se anima, Jeremy Blasco Femenías que rechaza un poco el semifallo, pero por fin, por lo menos lo consigue, balón en saque de banda para el Sanse. Esto está poniendo mucho más interesante y más que se puede poner con los cambios. Hay varios jugadores ya haciendo ejercicios de calentamiento, sobre todo por parte del Sanse, ¿no es así, Sergio? Sí, y estamos viendo incluso disparos de la frontal, ¿eh? Algo que era inasumible en el primer tiempo. O sea, era una utopía ver un disparo de la frontal, ¿eh? No había del área, imagínate de la frontal. O sea que realmente, tanto para nosotros como los espectadores, esto está siendo ya pues otra cosa. Nos gusta ver esto ya, por parte de los dos, claro. Por supuesto, pues que se está animando el Sanse, se está animando el Oviedo, ojo la presión, es lo que decías tú antes, presionando ahora incluso Ben, lo que es lo que es así, o sea, ojo el Caín, de nuevo Valera por esa banda derecha, Valera que se viene, vamos a ver que intenta ponerla, no lo ve claro, balón para Jeremy Blasco que pone el centro, ojo al remate y gol. Gol. Hola Sagasti para el Sánchez. Se adelanta el equipo de Xabi Alonso. Lo que decíamos, más llegadas al área, mucho más interesante el partido en esta segunda parte. Que no se me enfaden los aficionados del Oviedo, por supuesto. Pero minuto 12 de partido, centro colgado. Yo creo que hay pequeño fallo defensivo. Yo creo que ahí, una vez que llega a rematar ya Llorandero Hola Sagasti, dorsal número 4 del Sánchez, poco puede hacer Femenías porque ahí ya está vendido el portero. Lo que hay que hacer es intentar evitar el centro de Jeremy Blasco. Pues también remata muy fácil, ¿no? ¿No te No, lo parece que yo te iba a decir es que lo hace fácil él porque acomoda el cuerpo de una manera, porque el balón como que llega a una especie de media altura y él mismo como que se echa para atrás con una especie de elasticidad impresionante y da una facilidad al cuerpo de rematarlo que entra solo. Fíjate cómo echa la espalda para atrás y remata. El remate la verdad que es de alta categoría, ¿eh? De Ola Sagasti, que ya tuvo un gol cantado contra el Huesca cuando perdieron 0-2, que le dio al larguero, pero esta vez ha entrado. O sea que realmente se lo merecía el chaval. Y además golazo y el remate que me ha sorprendido porque ha sido de una calidad impresionante, ¿eh? Sí, porque le varía el balón. Espérate, Oviedo, espérate. Ahora mismo, ojo Borja Sánchez para Mosa. El remate que se va por encima del larguero en esta ocasión de Marcos Angali, que algo reclama. Algo está reclamando ahí dentro del área. Iscapún, gol, porque claro, Paco, yo me imagino que por allí, por el norte, por Sporting, estarán contentos, ¿no? Con este resultado ahora mismo. Hombre, pues sí que parece que hay algo de contacto ahí con la pierna derecha de Sangali, pero yo creo que una vez que ya Sangali ha rematado, tampoco cualquier contacto dentro del área se va a pitar, desde luego. Acaba rematando y entonces no debe haber nada punible. Entonces, balón para que saque ya a Yesa y balón en largo hacia la banda derecha. Ahí trataba de llegar el Caín, consigue finalmente rechazar el Real Oviedo, balón de nuevo para Jeremy Blasco, autor de la asistencia del gol de Ola Sagasti que es el que manda el balón ahora en largo, pero el esférico lo recoge de nuevo Lucas Eijado para Marcos Angali un poquito más hacia la banda para Viti, Viti para Jimmy para Mosa en esta banda izquierda, aparece por aquí encarándose con Jeremy Blasco, Borja Sánchez que entra dentro del área, supera de Jeremy Blasco, ojo Borja Sánchez, el balón al cual no consigue llegar finalmente Samuel Oben, y buena internada por ahí, que es lo que estábamos reclamando. Realmente no hemos visto en la primera parte a Borja Sánchez, Sergio, ojo al fallo ahí ahora,
que puede llegar Valera, pero no, finalmente rectifica Lucas Aijado. Lo que te decía en la primera parte es que prácticamente no ha aparecido Borja Sánchez. Uy, creo que se me ha marchado No, Sergio. no, No lo tengo ahora. Es que me iba a encender la luz y claro, me salió de cámara, pero no, estaba... que no se Digo, ve no nada está, ya, no como está. anochece ya a las 6 de la tarde, este horario que nos venden, que no... ¿A quién le he preguntado yo por Borja Sánchez? Sí. Que te comentaba que en la primera parte no hemos visto tan apenas a Borja Sánchez. Parece que está apareciendo un poquito más. No, eso es lo que te he dicho. Yo creo que tanto Borja Sánchez como la otra banda y por parte de Real B también son los grandes culpables de que esto se haya ya pasado una segunda e incluso tercera marcha. Ahora con encima un gol, pues va a ser mucho más atractivo para el espectador neutral ver cómo el Oviedo trata de remontar esto, ¿no? Pero bueno, la verdad que la Real B se está intentando hacer fuerte de nuevo en su vuelta a Noeta, porque ya recordamos que el último partido fue en Ipurúa, en campo de Leibar. Y bueno, como dice el dicho, Paco, como en casa no hay ningún sitio, ¿eh? Porque de luego, de momento va ganando el Sanse. La verdad que sí, que se está viendo, y bueno, no es por despreciar a Ipurúa, pero de luego, pero en menudo campo, Reale Arena, o Anoeta, o como vamos por marcas de esto de patrocinio, Reale Arena, pero bueno, ojo que Jeremy Blasco yo creo que va a tener trabajo en esta segunda parte con Borja Sánchez, que parece Por que se ha cierto, puesto las Paco, pilas. Dime. Dicen lo de marca de los estadios, pero ya es que ya está de los equipos. En segunda RF hay un equipo que se llama Panaderías Pulido, imagínate, vaya. Claro, oye, pues si es el que pone la pasta, pues bueno, igual hay que dejar al margen el romanticismo, pero si la tasca del tío Pepe me pone 20.000 euros, pues yo me llamo así. Bueno, Paco, Es pero que, claro. no me digas que tú imagínate, de Real Zaragoza que se llame Visita Aragón, ¿sabes? El equipo. O basílicadelpilar.com, vaya, es que... Pero eso se usa más para los campos y eso, salvo... Bueno, que nos vamos a meter en un lío. Eso Sí, lo dejamos quizá comentamos, abortamos esto. Abortamos misión. Si acaso para el descanso del Ponferradina Fuenlabrada puede ser bien ese debate. Pero ahora no es el momento. Que está ahí el Oviedo presionando, aunque trata de sacar bien. ¡Oh, qué sombrerito! ¡Qué sombrerito el de Aldasoro! Lo que tú decías, qué calidad tiene la Real Sociedad B. Vamos a ver, Roberto López de nuevo se le abre hacia la derecha al Caín, pero prefiere recibirla Carricaburu. Ojo, Carricaburu intentaba irse hacia su pierna izquierda, no lo consigue finalmente. Y qué sombrerito el anterior de Aldasoro, creo que era, y luego una continuación muy buena de Roberto López. Ahí está, hola Sagasti, que trata de ponerla con el exterior. Madre mía, se están viniendo arriba los de Xabi Alonso y es normal porque el gol les está dando alas. Y ahora pues ha tenido ahí unos minutos interesantes el conjunto Donostierra. Vamos a ver si trata de contrarrestarlos el Oviedo. Por cierto, tú ves capacitado, Sergio, al Oviedo, ya no te digo a darle la vuelta, sino como mínimo a empatar esto. Hombre, Sí, ¿no? por supuesto, el partido está totalmente abierto, ¿no? 1-0, de hecho sería un error si el Oviedo ya lo da por perdido, ¿no? Porque con 1-0, de hecho, mira, vemos dos cambios, ahí vemos a Borja Bastón, vemos a Javi Mier, creo que es, y a otro cambio, ¿no? Por ahí. Sí, a ver, Borja Bastón sí es el 9, el 6 sí que creo que es Javi Mier. No termino de situar el 17, por cierto, la Sagasti parece que tiene problemas. A ver. Si no recuerdo mal... Mira, Johnny Montiel. Johnny Montiel. Ahora no, mira, se ha vuelto un poco, yo creo que sabía que no le estábamos viendo y nos ha enseñado la camiseta. El 17 es Johnny Montiel. A ver, pues se va Brookman y entra Javi Mier. A ver, esto es lo que dices tú, son los buenos entra momentos Borja para el Porviti. comentario. Entra Borja Porviti, 9 Bastón. Se va Sangali. Y se va... A ver cómo y se va... ¿Quién más ha ido? Han entrado 3, tenía que salir 3, claro, porque si no aquí nos metemos en un lío. Creo que Brookman Sí, es el otro que se ha ido. Brookman, sí. A ver, entonces, Borja Bastón por Viti, Johnny Montiel por Sangali y por Brookman Javi Mier. Javi Mier con el 6, pues sí, con el 6. Vale. Ahora este es el momento que dices tú que tanto te gusta, cuando hay tantos cambios a la vez. Te juro que yo antes disfrutaba del fútbol con los cambios, pero desde que me dedico a esto, por así decirlo, lo odio que cambien los jugadores, porque para el que comenta, y encima a 5, es que te cambia todo el 11, como quien dice, vaya. Entonces los tienes que ubicar, tienes que ver ahora cómo juega. La verdad que para el comentarista es un tanto tedioso, que te cambien todo el 11 una jugada, vaya.
Y tú no sé, bueno, yo creo que somos clásicos todavía, que lo hacemos esto con papel y boli, pues a lo que termina el partido acaba el papel lleno de tachones. Yo creo que sería, ojo, ojo, Borja Bastón, gol, 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 Salir y gol, besar gol, el gol, santo. gol del Oviedo, gol de Borja Bastón, empata el partido. Yo te dije que creías que lo podíamos que lo podíamos, no, que lo podía empatar el Oviedo, ¿no? Pues ahí está ese empate a 1, Sergio. Pero bueno, lo que es salir y besar el santo lo ha hecho Borja. O sea, ¿cuánto lleva? 43, 44 segundos en el terreno de juego y ya ha metido. Fíjate, Y fíjate la jugada, que es 65. un pase a la defensa, que abre la banda, orientación y luego pase y filtrado a la defensa y cómo se quita de medio a Borja Bastón con una definición de libro. Y los cambios ya surgiendo efectos, fíjate. Bueno, Borja Sánchez fue el que filtró ese balón, pero la definición de Borja brutal. Ya decíamos que el Oviedo quizá lo que necesitaba era un poco de chispa, un poquito más de verticalidad desde las bandas y fíjate tú, el primer tiempo se intentaba entrar del interior y ¿qué ha pasado? Que un centro y un gol. Es que hay que intentarlo, ¿no? Si no lo intenta, no sabes lo que puede pasar, ¿no? Una jugada aislada, un córner, ¿no? Y bueno, por cierto, ahora que me dice Borja Bastón, Paco, te digo que estamos ante el tercer tanto del delantero, el delantero de aquí del madrileño en la liga, porque ya le metió al Huesca y ya le metió al Cartagena, así que la tercera víctima en la Liga Marván es la Real Sociedad B, así que está de dulce, Borja Bastón. Sí, parece que está recuperando un poco lo que no tuvo el año pasado el Leganés. Quizá yo creo que no, a ver, igual es decir mucho. Yo creo que de Borja Bastón ha tenido 2 temporadas muy buenas que fueron en Eibar y en Zaragoza. Pues está tratando un poco de En Málaga no sé, reverdecer. en Málaga creo que no, Paco, porque No, digo, en Eibar y en Zaragoza tuvo 2 temporadas muy buenas. Pues trata de reverdecer un poco viejos laureles, que tampoco es un jugador mayor. Yo creo que está en una buena edad, tiene una bueno, y experiencia además Paco y a lo- ahora la dan el fútbol da igual, porque si te cuidas es lo importante, la nutrición, tal, porque puedes tener 25 años y tener una forma física horrible, que se cuide alguien con 40 años mejor que tú y juegue el doble mejor, o sea que hoy en día más importan los cuidados que te hagas, la nutrición que lleves, que la edad casi, ¿eh? Vaya. Sí, pero eso que no, yo creo que Borja Bastón no es un jugador que haya tenido lesiones graves, entonces ahora está en una edad estupenda y lo está demostrando por lo menos este año en el Oviedo, con lo cual esperemos que le siga dando muchas alegrías. Lógicamente, pues no le habrá gustado esto a la parroquia local y yo creo que este impulso le puede dar al Oviedo incluso para irse a por el... Yo que cuando te pregunté por el empate no me quise arriesgar con una remontada del Oviedo, pero ahora con este 1-1 yo creo que igual le ha metido un poco el miedo al cuerpo al conjunto de Xabi Alonso. No sé qué te parece. Sí, porque además lo ha hecho en el minuto perfecto. Porque quedan 23 minutos y el descuento. Y si este gol te lo hacen en el 80, en el 85, pues estaría el partido mucho más abierto. Pero es verdad que ahora se ha puesto un poco, hay que decirlo, de la balanza del Oviedo porque estaba dominando. Y si encima te mete un gol y tiene 25 minutos donde va a ser protagonista con el balón, pues lo tiene más de cara que la Real B. Pura matemática, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto antes como cualquier balón suelto, como cualquier córner, la Real ve un equipo que te hace daño con poco, ¿no? Se agarra a un clavo ardiendo para intentar destruirte, ¿no? Como quien dice. Y lo cumple a la perfección ese papel. Así que, si el Oviedo se echa para arriba, también corre el riesgo de dejar la puerta abierta atrás. O sea, las dos cosas no puede dejar cerradas, ¿no? Entonces, pues veremos a ver. Se va a poner el partido ahora bastante interesante, ¿eh? Y yo creo que entramos en unos minutos ahora en los que, bueno, a ver quién se dice. El Oviedo parece que hemos visto que sí. A ver qué es lo que decide el Sanse, si se van a por el partido o no, antes de que llegue el minuto 80 y, por ejemplo, pasen un poco ahí a esos minutos del miedo, de decir, bueno, no ataco, me quedo con el empate, que tampoco es malo. Ahora hay unos minutos en los que yo creo que se va a ver la ambición de los dos equipos. El Oviedo la está demostrando, la sienta muy bien la salida de Borja Bastón. Vamos a ver el Sanse si trata de reaccionar. Parece que ahora consigue por lo menos recuperar un poquito la posición de balón. Ahí está recuperando la Arambarri. Arambarri que mira quién pasar. Yo creo que evidentemente ha sentado mal. Este gol ha sido un poco un jarro de agua fría para el buen trabajo que estaba realizando el conjunto de Xabi Alonso. Vamos a ver, Arambarri, la presión del Oviedo consigue que acabe rechazando pues ya me saldrá retrasando el balón hacia Ayesa, lo que tiene el directo. Al final el vocabulario castellano es tan amplio que parece que vas a decir lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a ver.
acabe rechazando, no, acabe retrasando. Al final, que han pitado? Creo que han pitado falta de Borja Y ojo Bastón que va a fuera de juego. salir Falta. Peter Pokorny, el ex de Salzburgo, jugador interesante, que se fichó este verano. Y también Ander Martín por Germán Valera. Y bueno, Pokorny, que ha salido por a ver, ¿por quién? Por el Aldasoro. Vale. O sea, A ver, se va al Dasoro y entra Pokorny con el 18. sí. Vale. Este no lo ponen fácil, porque solo hay que añadirle un 1. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pueden aportar estos dos jugadores, si le da el mismo resultado que lo que han salido. Bueno, decimos lo que han salido del Oviedo, pero realmente la jugada han hecho entre Mose y Borja Sánchez, el que ha definido ha sido Borja Bastón. Los dos primeros ya estaban en el terreno de juego. Vamos a ver, Ander Martín para Cristo Romero para que ponga al centro. Vamos a ver, trata de llegar a controlar el Caín. Balón para Ander Martín, que de momento parece que ha salido con ganas. Intentaba ese remate finalmente que no llegó a coger portería la cual está defendiendo de momento bastante bien Joan Femenías. La verdad que nos lo vuelven a ofrecer de nuevo por el monitor, la realización. Vaya definición de Borja Bastón, ¿eh? Cualquier Sí. otro se le habría nublado la vista ahí con Ayesa por delante, pero anda que se ha puesto nervioso el 9. No, sí, sí, de luego que tiene una definición muy buena Borja Bastón y sobre todo, ya yo creo que por los años, ¿no? Esa temple es de ante el portero. Y bueno, la verdad que parece que está recuperando su mejor versión aquí en Oviedo, en tierras asturianas y en la Liga Marván, ¿no? O sea que realmente, bueno, a veces uno ve a estos jugadores que no siguen la liga en segunda y dice, mira, este fracasado que está jugando en segunda y tal, pero esta liga es muy competitiva. Para mí es la liga más competitiva a nivel de segundo escalafón de todos los países, incluso más que la Championship, donde hay mucha desigualdad económica entre los equipos. Y en la segunda no. O sea que realmente una liga muy igualada, muy competida. Y aquí jugadores han venido a recuperar su nivel y después han triunfado por el resto del mundo, ¿eh? Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Sergio, pues veremos a ver si conseguimos, si seguimos viendo a ese Borja Bastón, el cual nos alegramos pues, por el Oviedo y por él mismo, desde luego, y veremos a ver si seguimos viendo pues perlas de la cantera del Sanse. Bueno, como ahora el balón llega a un jugador que no es perla de la cantera del Sanse, que es Cristo Romero, pero bueno, yo creo que como tú bien decías anteriormente, yo creo que poco más se le va a ver por Málaga con esa cláusula de Nada, medio nada. millón de Poco euros. no, que no, va a venir solo aquí a Marbella en verano, ya está. Va a venir en vacaciones de paseo a ver a los colegas y que siempre nunca está de más. Balón para Jimmy. Jimmy para David Costas, que ya se adentra un poco en terreno de juego de la Real del conjunto de Donostiarra. Se adentra, pero se adentra mucho incluso, y ya se lo acaba pensando, aunque no sé qué le pedía un compañero. Balón para Borja Sánchez. Borja Sánchez trata de poner el balón para Mosa, pero acaba llegando en esta ocasión Pokorny, que pone el balón largo hacia arriba, pero vuelve a llegar ahora muy bien Dani Calvo. Dani Calvo se hace con la pelota Jaimier, pierna derecha, mira quién pasar, se abre el balón hacia la derecha, un poquito más hacia la derecha para Lucas Aijado. De momento lo que no estoy viendo, quién ocupa, porque Lucas Aijado lateral derecho, más tirado hacia la banda derecha del Oviedo, realmente sustituyendo a Marcos Angali, ahora mismo no hay nadie, ¿no, Sergio? Pues en la banda derecha del Oviedo, bueno, Johnny Montiel, ¿no? Podríamos decir que está. Sí, pero está un poco más metido hacia el interior. Parece que está toda la banda para lo que has dejado, pero bueno, igual es algo circunstancial de la jugada Sí, anterior. hombre, en teoría Johnny Montiel tendría que ocupar esa posición, pero claro, lo mismo circunstancial. Ojo que trataba de llegar, no lo consigue finalmente, o sí, no, saque de portería. Trataba de llegar ahí Samuel Open, pero el balón muy en largo. Me parece que era el propio Johnny Montiel que estaba ahí soltando una pequeña bronca. Parece que no se estaba poniendo de acuerdo. Ojo, Ojo el cuidado, recorte cuidado, ahí. cuidado. Yo no me arriesgaría tanto con la llegada de Borja Bastón, pero a la hecho de cine. Balón hacia la banda derecha para el Caín con Mosa. Vamos a ver, balón que recibía ahí Carricaburu, que yo creo que ha recibido una falta. El árbitro no lo cree conveniente, no la pita. Entonces sigan, balón para Borja Bastón, todavía en terreno de juego del Oviedo.
pero la roba Pocorni, vamos a ver qué es lo que hace con la pelota. Nada finalmente, balón para Borja Sánchez que hace un recorte y sale muy bien. Borja Sánchez para Borja Bastón, que se ha venido para recibir aquí, demasiado lejos de las inmediaciones del área, que es donde genera peligro el delantero madrileño, pero bueno, balón para Johnny Montiel, que ahora sí ocupa una posición un poco más natural ahí en esa banda derecha, balón para Samuel Oben, le pasa también antes como a Borja Bastón, demasiada retrasada su posición, pero bueno, balón para Jimmy, se le abre hacia la izquierda a Mosa para Borja Sánchez. No había llegado a la pelota, pero ya me imaginaba que estaba Borja Sánchez ahí. Sí. Borja Sánchez para Jimmy. Se está haciendo dueño del partido el Oviedo, pero lo que decíamos en la primera parte, ojo con la Real Sociedad cómo se plantea ante la portería femeninas, ¿eh? No, el partido está abierto, ¿eh? O sea, si el Oviedo se da ya por el empate como ha hecho y que eso tiene que ir a por el segundo, va a cometer el mayor error de la jornada, porque la Real B tiene un peligro impresionante arriba y cualquier córner, cualquier jugada, un rechace y te ponen el 2-1, ¿eh? O sea que a la Real que no la den por muerta a nadie. No, y ahora ya además nos metemos en un tiempo de partido que cualquier gol se empieza a hacer poco menos que decisivo. Este empate a 1, no hemos llegado todavía a los minutos esos del miedo de los que ningún equipo se decide a ir hacia adelante. De momento siguen ofensivamente los dos. Un poquito más el Oviedo, desde luego, más agazapa de la Real Sociedad, pero ojito a los Roberto López, Carriquiburu, Alcaín y compañía, o el propio Pocorni. Vamos a ver, Lucas Aijado en esa banda. Ahora veíamos un poco más en la banda derecha Oben. Se habrá ido Johnny un poco más adelante. Balón para Jimmy para Johnny Montiel, que es agarrado, pero sigue con la pelota. Al final sí que le acaban robando la pelota, pero en falta. Sí que pita falta, incluso cartulina amarilla para Arambarri. Poco excesiva, ¿no? Esa cartulina, ¿no te parece? Bueno, a ver, hay un agarrón y le desplaza del esférico, pero después la entrada abajo es limpia. Yo creo que se penaliza más el agarrón, porque ahí es cuando ya pita, ¿no? La falta esa imposible que la pita. Vale. Sí, es por la primera, yo creo, sí. Que al dejar continuar la jugada, pues luego, claro. Pero bueno, pero como ha sido tan seguidas. Sí. Sí, pita la primera, sí. Pues bueno, falta yo creo peligrosa para el Real Oviedo. Presumiblemente yo creo que está perfilado, porque además levanta el brazo derecho como señal de jugada ensayada Johnny Montiel. Vamos a ver, pierna izquierda, el 17, balón para Borja Bastón ¿no ven? Fuera de juego. Bueno, fuera de juego, sí, fuera de juego. Fuera de juego, no nos dejemos la voz en un gol que no va a subir al marcador. Qué lástima para el Real Oviedo, desde luego. No pensarán lo mismo, ojo, pero aparte de todo, se ha hecho daño a Yesa. A ver, vamos a ver la jugada repetida. Hay fuera de juego, claro, de Borja Bastón, que es el que toca ese balón. Ese gol va a quedar anulado, sí. Ah, vale. Es que luego es fuera de juego ya cuando la toca Borja Bastón. A partir de ahí no vale la jugada. Claro, porque Borja Bastón habilita para el gol. Y están fuera de juego. Eso es. Y luego el golpeo, bueno, por mucho que le manden revisar, la verdad que no hay nada revisable, aunque se lo están diciendo desde luego, pero vamos, está bien anulado. Y luego es Oben, al intentar llegar a la pelota, el que acaba golpeando a Yesa. Ahí está donde se ha hecho daño el portero del Sanse. Pero bueno, pues bueno, ha perdido su oportunidad. A ver, ¿qué? ¿Decías, Sergio? Pombo, va a salir Pombo. Ah, vale. Espera, que es que todavía, parece que se está revisando algo todavía, ¿o no? Vale. Algo indica el colegiado, pero bueno, yo creo que saque deporte para Yesa. Y se va a retirar el número 16, Oben. Sí, pues se va a ver y entra Pombo. Yo creo que estos son fácilmente identificables. No creo que vayamos a confundir al uno con el otro. Con todo mi respeto para Oben y Pombo. Además a Pombo lo conozco bien, de la cantera del Real Zaragoza. Veremos a ver si tiene un poquito esa oportunidad que anda buscando. Le está faltando encontrar minutos, pero claro, es que tal y como está Borja Bastón, tal y como está Oben, está siendo complicado encontrar minutos ahí en la parte de arriba del Oviedo del Cubo de Ganda, ¿no, Sergio? Hombre, la verdad que este año el nivel que está ofreciendo la delantera Oben y ahora Borja Bastón, ¿no? Pues de luego que a la competencia, hombre, para el equipo es bueno, pero para la competencia no tanto, ¿no? Se tiene que esforzar el doble. Y Pombo, pues bueno, la ha pillado ahora una de las mejores delanteras que ha tenido el Oviedo en los últimos 2-3 años. O sea que realmente ha aterrizado con mal pie, pero no por su culpa, sino por el desafío que ahora mismo ser titular delantera del Oviedo, que es algo complicadísimo.
Bueno, pero la temporada ya sabemos que es muy larga, luego llegará también la competición de la Copa del Rey, siempre hay sanciones, siempre hay Por cierto, lesiones, nos pero dijo Guillermo deseamos. que a ver si mete otro Borja Bastón. O sea, que Guillermo aquí que quiere al bueno de Borja hace doblete. Sí, no, está claro que vemos que Guillermo desde el principio nos ha dejado claro que quería que ganara el Oviedo. Bueno, pues Skapunk no estará muy de acuerdo con él, pero es lo que tiene esta cosa del fútbol. Ojo el balón centrado, a puntito de llegar y buen remate en esta ocasión. Ahora ha sido Dander Martín el que remató de cabeza por encima de la portería Joan Femenías, ese centro de Jeremy Blasco desde la banda derecha, cuando estamos a puntito de llegar al minuto 80 de partido. Vamos a ver el mencionado Pombo anteriormente, a ver si tiene alguna oportunidad de demostrarle al Cuco Ciganda que merece más minutos. Pues bueno, 10 minutitos para el final del partido, buena llegada de Jeremy Blasco por esa banda derecha. Hablando de Pombo, ahora recibe una falta ahí de Pocorni, si no me equivoco es el que ha hecho la falta finalmente. Y bueno, nos ofrecen una imagen repetida, era fuera de juego, el gol anulado, yo creo que no se puede llamar ni, bueno, no se puede llamar ni gol, la jugada ha sido muy rápida, pero anulado perfectamente por parte del colegiado. Vamos a ver, de nuevo falta para que vuelva a probar fortuna Johnny Montiel. Se está haciendo un poco con el mando de las operaciones, al principio era Brookman y ahora va a ser Montiel el que parece que esté sacando todos esos balones a balón parado. Ojo el lanzamiento, llegó finalmente el remate de Javi Mier, pero lejos de la portería del Javi marco Martón defendido va a por salir por Ayesa. Carricaburu, Paco. Javi Martón, venga, vamos a ponerlo fácil, van a estar en el campo a la vez, Martín y Martón. Sí, por si no Ahora me teníamos entiende, bastante ¿no? Ahora me complicado. entiende. A ver, entra con el 19 en lugar de Carricaburu. Carricaburu que tampoco lo hemos visto mucho hoy, realmente. Ha estado peleón ahí arriba, pero Está le pensando ha en la Europa faltado League, Paco. Está pensando ya en verse ahí líder con de el grupo de la Europa League. Mónaco, sí, bueno, hombre, esos saltos tienen que ser... A Bueno, ha esa estado peleón edad como es muy siempre. peligroso llevar a un chaval que estaba jugando el año pasado, segunda vez, a llevarlo al primer equipo y después a Europa League. Hay que gestionar muy bien a los chavales porque lo fácil es llegar, pero lo difícil es mantenerse. Nadie te va a regalar nada y una vez que llegue te lo tienes que ganar, como los demás, ¿no? O sea que realmente edad complicada y donde la cabeza tiene que tener bien amueblada, porque si te ves jugando en segunda, haces bien 3 partidos y te va a Europa League, está más que merecido, pero aquí es constante, no te van a seguir regalando nada, de luego. Bueno, pero para eso están Imanol Alguacil y Xabi Alonso, que de eso de gestión de grupos yo Desde creo luego, que algo saben. Si desde no, no luego, habrán llegado, no estarán donde están. Vamos a desde ver, luego. ojo Borja Bastón. Borja Bastón, a ver si llega a lo que quería Guillermo, que quería ese segundo gol de Borja Bastón. Por de momento parece ser que va a ser que no. En esta jugada por lo menos no, porque la rechazó firmemente Cristo Romero. Parecía que había tocado el Lucas Eijado, pero ese balón había salido ya. Entonces Lucas Eijado para Pombo. Pombo más hacia atrás para Dani Calvo. Dani Calvo hacia la izquierda para Mosa. Mosa, desplazamiento en largo, pero lo acabó cortando Jeremy Blasco. Y bueno, como si fuera esto un poco de fútbol americano, ganando unas poquitas yardas ahí el Oviedo. En las que ha ganado las acaba de perder, porque acaba de ceder el balón para Dani Calvo. No veas más fútbol Eh, americano, Paco. Es que... no, han sido ellos. Yo había ganado yardas con esa ataque del Oviedo, pero ellos se han empeñado en, vamos, han perdido 40 de golpe. Entramos en los minutos estos que te decía yo antes. Bueno, he conseguido empatar el partido por parte del Oviedo. No sé si es mea por él. La Real dice, bueno, iba ganando y me han empatado. No sé si quedarme aquí tranquilita. Los minutos un poco del miedo, ¿no, Sergio? Espérate, ahora te lo digo porque va al Oviedo. Ahora va el Oviedo, ojo va Johnny Montiel, se le abre Lucas Eijado, centra y vale. El Oviedo parece ser que no tiene miedo o que prefiere, por lo menos estos minutos, jugarlos más arriba, lo cual es bastante razonable, si puedes. La mejor manera de mantener el empate o de que no te ganen es atacando. Parece una tontería, pero es así. Balón para Johnny Montiel, que va a sacar un nuevo golpe, luego falta directa. Johnny Montiel, ojo al remate, ojo lo que ha sacado a Yesa. ¡Qué parada a Yesa! Creo que era remate de Mosa finalmente, pero qué mano ha sacado a Yesa bajo palos. Espectacular, Sergio. Bueno, es que ha salvado Te el gol. hablamos. El portero al Real, un remate y después remata mal Johnny Montiel. El rechace de Ayesa le cae directamente al número 17, el Oviedo, a Johnny, que
No, Si no a es... Mosa. El No, remate perdón. después. Sí, sí, es Sí. verdad, es verdad. A Mosa. Pues si Mosa llega a dirigir más el balón, yo creo que no se lo esperaba, no se lo esperaba, porque remató como de sorpresa. Pero si llega a estar más atento, entre comillas, o más alerta, ese balón va adentro. Y espérate, porque aquí viene la Real, cuidado. Ojo que aquí viene la Real, ahí va el Caín, que trataba de entrar dentro del área, pero finalmente sale perfectamente Joan Femenía. Por Parece que esto cierto, del miedo Paco, no. Dime, dime. si nos dice Simón que el Oviedo va a meter, pues fíjate tú, ¿eh? Eso era antes de la otra jugada. Y Ramón, Sí. hola. Así que nada, hola Ramón. Y nada, le animamos a todos los nuevos que se suscriban, ¿no? Porque estamos a puntito de llegar ya a los 385 suscriptores y a los 390. O sea que poquito a poco vamos subiendo. Y que nada, que este es vuestro canal favorito de la Liga Marván. Aquí trabajamos como el que más. No sabéis el trabajazo que hacemos todos los días, día y noche aquí, no paramos. Y solo para traeros el mejor contenido posible de la Liga Marván. Y desde luego, a lo mejor encontréis sitios mejores, pero con más ilusión, de luego que no. Y con más trabajo que aquí, no vais a encontrar ninguno. Así que os animamos a todos que os suscribáis. Y con entusiasmo y haciendo lo más ameno posible y teniendo pues el buen trato que tenemos a todos los usuarios que van entrando y van comentando, lógicamente. Yo creo que eso que decía antes del miedo pues no está pasando, parece que los dos equipos van a seguir intentándolo hasta el final y la verdad que nos alegramos de que así sea. Vamos a vivir unos minutos apasionantes, allá va Javier. Jaimier se le abría un poquito más hacia la banda izquierda, no, se le abría a Mosa, parece que lo estaba mirando yo, pero el balón no va a ir hacia Mosa, el balón va a ir hacia Pombo, Pombo para Lucas Aijado, no, era Johnny Montiel el que trataba de poner el centro, consigue rechazar finalmente la defensa del Sánchez, que hay un jugador en el suelo y pita falta al colegiado, había falta Y va a sobre salir arriba, Martón. Paco. Espérate, a ver qué es lo que va a hacer el Cuco Ciganda. Arriba es por Mosa. Vale. O Iba a sea decir, que, a ver bueno, si tiene un. ha tenido ese y lo han sacado. Vaya, debe estar cabreadísimo, ¿eh? Me podría haber ido aquí como un héroe hoy, vaya. Sí, la verdad que habría sido. Pero bueno, Mosa es lateral izquierdo. Veremos a ver quién ocupa ese. Ah, vale. Este cambio ya se lo he visto más o menos hacer al Cuco. Yo creo que es David Costas pasa el. No. Mira, Lucas Ejado pasa el lateral izquierdo. Y creo que habitualmente David Costas pasa el lateral derecho también. Y se quedan arriba y Dani Calvo como central. Dani Calvo, por cierto, que está en el suelo haciendo. mm, a ver, doliéndose, porque parece que había recibido un golpe. Pero bueno, ya está levantado sin ningún tipo de problema. Llegamos al minuto 87. No sé con quién estaba hablando Xavi Alonso, creo que incluso con un jugador del Oviedo que le pillaba Sí. por ahí cerca. Creo que era con Borja Sánchez. Vaya dos se han juntado ahí en esa Lo mismo banda. le estaba diciendo, oye, que en el Sanse no, pero en el primer equipo lo mismo hay hueco, ¿eh? Mira, a ver, a las 22-23 yo te consigo un contrato. Bueno, tal y como está la Real del primer equipo, ahí hacerse un hueco, aquí con escopeta, ¿eh? Porque vaya. Sí, complicado está, desde luego. Hay líder de la categoría, aunque sea con un partido más que alguno de los Vaya equipos, pero bueno. trabajazo, ¿eh? De la Real. Se está haciendo un club, señor, ¿eh? Aquí. Sí, la verdad que es un espejo donde mirarse muchos equipos de esta categoría, tanto de primera como de segunda división. Por cierto, nos Bueno, dice pues vamos Ramón a ver. que Oviedo te queremos, vamos Oviedo. Así que nada, Ramón alentando lo suyo ya a nada, Vale. a instantes finales de terminar el partido, porque estamos en el 87 y un arreón Sí, final del Oviedo le podría dar los 3 puntos. Y una sorpresa, una contra Real, darle los 3 puntos. El partido ahora mismo está súper abierto y emocionante. Es que se lo puede llevar cualquiera, vaya. vamos a ver. Lucas Aijado para Pombo, sale trastabillado ahí Borja Sánchez. Evidentemente no le iban a dejar avanzar tan sencillamente. Balón que trataba de llegar para Ander Martín, no lo consigue. Finalmente balón hacia la banda para Johnny Montiel. Le pedía un poquito más hacia el centro, a ver si lo ve Jaimier. La estaba reclamando Pombo, pero no recibe el balón. Se va más hacia la banda izquierda, ahora sí que recibe Pombo la pelota, un poquito más adelante estaba Lucas Aijado, pero no, el balón va para Borja Sánchez, la pelea Lucas Aijado, ojo, balón filtrado, nada, balón para Ayesa, buena internada por ahí por la banda izquierda, intentaba llegar Borja Bastón, a puntito de llegar al 89, en la primera no ha añadido nada y lo has clavado, en esta segunda, ¿cuánto van a añadir, Tre- Sergio? 3 minutos, Paco. 3 minutos, vale. Ahí si acertamos. Aquí Hacemos pleno, ¿eh? Había acertado y todo, el, ¿eh? sí, el entrenador de la Costa del Sol pues ha vaticinado que van a ser 3 minutos. Podría ser, tampoco, han sido los cambios, pero han sido medianamente rápidos y pérdida de tiempo. Uy, cuidado, al mm, Oviedo ahora.
Ojo, cuidado al Oviedo, cuidado a Borja Bastón, que entra dentro del área, pero muy escorado. Ahí estaba Pokorny, que evidentemente no le deja progresar, pero acaba cediendo un saque de esquina favorable al conjunto betense. Banda izquierda. Vamos a ver si es Johnny Montiel de nuevo o Borja Sánchez. Johnny Montiel, la verdad que desde que ha salido el terreno de juego la está sacando todos los Está balones poniendo parados. pata arriba la Pues, casa. ahí está Johnny Montiel. Balón, brazo derecho levantado. Ahí está David Costa, Dani Calvo, Johnny Montiel. Balón muy bombeado. Acaba Cuidado sacando la contra. dos jugadores en el suelo. Cuidado contra la Real. Uy, espera que se han agarrado. Ahí ha habido primero cartulina amarilla para Jimmy. También luego el jugador del San se le había devuelto el agarrón. Pero Amarilla ya... que vale puntos, Paco, porque esa contra era peligrosísima. Sí, no sé qué comentaba o qué se quejaba Jimmy, pero él sabía que esa había que hacerla. O sea, esa es de las que era el último jugador que sustituye a Caricaburu, Martón, el que había que hacérsela, realmente, que luego le agarra el pantalón, se le hace 2 tallas más grande el pantalón de Jimmy. Y 4 A minutos he ver. fallado por uno, Paco. ¡Ey! 4 y va a salir Sangali. Pero por este Ahora cambio, que ya me no han fastidiado porque iban a añadir uno. Pues sale Sangali, ahora que ya no está su hermano en el terreno de juego, pero bueno, luego se encontrarán ahí cuando termine el partido, se va o la Sagasti entra Sangali. Sangali no es central, ¿no? Aquí me acabo de perder, Sergio. Pues, Este cambio espérate. Bueno, a ver, yo creo que es... realmente no, Sangali, bueno, tú me dices el Sangali de la Real, ¿no? Sí. No, Bueno, la Sangali de la Sagasti, Real la es un Sagasti, interior, en medio centro ofensivo, no es defensa. no, eso. No, pero la Sagasti Y el lo había Sangali del confundido. Oviedo también es ofensivo, es extremo. O sea que Sí. realmente ninguno de los hermanos es de corte defensivo, vaya. No, bueno, es más bien jugador de posición por posición, tampoco cambia nada. Lo había confundido yo más en la posición de Urco González o la Sagasti, pero la Sagasti es el autor del gol. Pues bueno, vamos a ver que faltan 2 minutos y medio para que termine esto. Vamos a ver si todavía uno de los dos se puede llevar los 3 puntos o hay reparto de los mismos. Trataba de llevar Borja Sánchez, no lo consigue. Vamos a ver ahí, lo intentaba el Caín se le abre Martón, finalmente consigue rechazar el balón. No sé si ha salido, es Arribas el que lo tiene. Arribas para... Ojo, jugador de la Real tendido el terreno de juego. Entonces falta favorable al Sánchez. Bueno, pero era fuera de juego, creo, y por eso se anula la jugada, Paco? Ah, no, es que ha sido falta. No, es falta. Es falta peligrosísima para la Real. Sí, pues es que levantó el banderín, pero luego con el propio banderín indicó hacia el ataque de la Real y por eso sí que parecía fuera de juego de inicio, pero bueno, al final lo que pita es falta. Ha querido pitar fuera de juego, pero no sé. Lo mismo se ha equivocado, el subconsciente le ha fallado algo. Sí, igual se ha equivocado él y nos ha intentado equivocar a los demás, pero vamos, Porque esto a falta de minuto y medio. Juego, vaya. En la falta se ondea la bandera y el fuera de juego se levanta solo, vaya. Bueno, el caso es que falta que va a sacar Roberto López. Roberto López, balón bombeado, muy pasado, rechaza la defensa del Oviedo. Lo recoge de nuevo Pokorny, balón centrado, atención que intentaba llegar Martón, no lo consigue, rechaza finalmente Johnny Montiel, trataba de pelear ahí, ojo que es Borja Sánchez, el que todavía le queda fuelle para llegar hasta allí, hasta la línea frontal, a ayudar a su compañero Pombo, atención, balón para Dani Calvo, Jaimier peleando Pombo, haciéndole un poco, por así decirlo, como se suele decir vulgarmente, la cama al jugador de la Real Sociedad, a Jeremy Blasco, que ya se le sube los gemelos, se le sube todo, que Jeremy Blasco la verdad que lleva todo el partido ahí en ese lateral, subiendo y bajando, y un poco este golpe no le vio nada bien al lateral derecho de la Real. Pero bueno, ya está incorporado de nuevo, medio minuto, esto va a quedar así, ¿no, Sergio? No me gusta nunca decir que queda ya todo finiquitado, pero veremos a ver, porque la Real la va a tener. Sí. Ahí está Roberto López, que evidentemente la va a poner cuanto más cerca del área mejor, pero el balón se queda corto y lo rechaza a Arribas. Arribas para Borja Sánchez. Borja Sánchez vuela el balón hacia el cielo de San Sebastián para que intentase llegar Johnny Montiel. Balón rechazado, de nuevo saque de banda para el Oviedo. A 10 segundos del final, la última puede ser del Oviedo si se apresura. Si va hacia atrás como ha ido ahora, evidentemente no. Y se acaba en femeninas tampoco. Pues mira, llegamos, no se ha cumplido todavía ni el 94, tenía prisa el colegiado. Llegamos al final del partido con este marcador final de Real Sociedad B
1, Real Oviedo 1. Tablas en el marcador. Yo creo que quizás lo más justo, ¿no? Pequeño análisis, compañero. Sí, podríamos decir que sí, porque el primer tiempo, la verdad, que ni para ti ni para mí, o sea, un partido muy plano. Y el segundo ha tenido rachas, ¿no? La Real B se adelantó, empató el Oviedo después, reaccionó rápido, apretó. Pero es verdad que a términos de ocasiones barra juego ha estado muy parejo, ¿no? La verdad que gran partido de ese sector izquierdo, esa franja izquierda de la Real B, ¿no? Con Jeremy Blasco, Alcaín o la Sagasti, ¿no? Han hecho un gran partido. Y de lo Oviedo muy buen partido para mí de Jimmy Suárez, que ha hecho para mí un buen partido. Y flojo Viti y Oben, ¿no? Yo creo que en parte han sido por lo que la primera parte ha sido muy floja, del Oviedo. Y bueno, la salida de Borja Bastón, de Johnny Montiel, ha mejorado un poco la imagen del Oviedo ahí arriba. Y la salida de Roberto López, la verdad que también, ¿no? Ha mejorado un poco por ahí Iker Cortajarena, ¿no? Aldasoro, la verdad que en general un partido donde los cambios han surgido efectos, ¿no? Y empate justo, podemos decir. Y nada, la verdad que, bueno, un empate que no le sirve mucho al Oviedo, porque es verdad que su cuota es más alta, ¿no? Que mirar ahí la clasificación por abajo. El Oviedo, que está como en Zaragoza, su quinto empate consecutivo, 13 puntos, zona noble en la tabla, se queda a 4 el playoff y bueno, zona tranquila. Y el Burgos, la Real B, segundo empate consecutivo, ya son 3 sin perder, buena racha la de Xabi Alonso, es importante no perder, siempre es bueno sumar, y se ubica con 11 en el 15º puesto. La verdad que coge aire respecto al descenso. Le mete 3 puntos ya a la zona de peligro, que marca el Leganés, que ya la va a marcar porque esto se va a acabar así por abajo, porque ya el duelo que queda es de la parte de arriba, vaya, básicamente, ¿no? O sea que la Real dormirá una semana más fuera de descenso y la verdad que gran trabajo, de Xabi Alonso, donde pues a falta de calidad de nombre, de oficio, bueno, no, de oficio no, a falta de calidad de nombre, tienen mucho oficio, tienen mucha casta y sacan partido con trabajo y sobre todo sacrificio, ¿no? Así que buen partido, incluso con bajas de Lobete y de otros canteranos. Y el Oviedo, pues bueno, yo creo que la pasa factura ese mal primer tiempo, que si hubiera apretado un poco, quizás se habría llevado los 3 puntos, ¿no? Pero la verdad que bueno, empate justo en Real, en Arena. El partido que, por cierto, mejoró en la segunda parte, no fue tan tedioso Por cierto, como la nos dice primera. Ramón que buen partido, que aquí tiene un nuevo seguidor y adiós. Así que nada, un saludo Ramón y muchísimas gracias. Bueno, y aprovechemos todavía para todos nuestros amigos que creo que todavía quedan en directo para decirles que se suscriban al canal, que vamos a seguir creciendo y seguir ofreciendo todo el bueno, dentro de los partidos en directo, las previas, las crónicas, los resúmenes de la jornada, los programas especiales, tanto la bronce mola como la remontada. Y bueno, que para eso estamos, para ofrecerle nuestro mejor contenido a todos nuestros suscriptores, nuestros amigos y todos los usuarios. Sobre todo, se me ha caído el micrófono, espero que no se haya sonado como una guerra mundial, pero bueno, sí, sobre todo contenido de calidad, ¿no? El que vamos a tratar, el que ofrecemos aquí, vaya, que le echamos ganas y que aquí, bueno, ahora comentamos al nuevo otro partido, por cierto, pero aquí esto no para, ofreceremos el mejor contenido de la Liga Marván, desde luego. Vale, y por cierto, si ha terminado el partido en el Real Arena, evidentemente ha terminado el partido en el plantío, eso te iba a decir, Marcos. ¿Ha habido alguna no de marcador? No, no sí creo, me ha parecido ver que había algún gol anulado al Lugo, ¿puede ser? Esta Correcto, ha marcado el Lugo, pero por falta sobre el portero, sobre Alfonso Herrero, ha sido anulado al final. Pero no ha necesitado VAR, el árbitro bien anulado desde el primer momento. Entonces al final empate a 1. Empate a 1. Vosotros habéis tenido goles en la primera parte y nosotros en la segunda. Nos hemos cambiado porque literalmente en la segunda parte no ha habido nada en el plantío. Han sido imprecisiones de ambos equipos. Justo el resultado, quiero entender. Sí, por la primera parte donde ha habido muchísimas ocasiones para ambos conjuntos, yo diría que el empate ha sido lo más justo. Bueno,
pues como decía Sergio anteriormente, si no me corriges, que yo creo que es así, como el siguiente partido es a las 9, vamos a hacer un pequeño parón en el camino, ¿no? ¿Qué te parece, Sergio? Pequeño mediano, 40 minutitos que dan la vida. Desde que llevo aquí sentado de las 4, todo lo que hace uno por la Liga Marván y por el Gol de Plata, ¿eh? Bueno, pequeño, comparado con la inmensidad del océano, pues sí, pero bueno, 40 minutos de Hombre, parón, aunque luego lleguemos a la... con 40 minutos te puedes ir aquí a ver al Madrid y volver, si te da tiempo. Bueno, pero vamos, evidentemente, decirle a todos nuestros amigos, pues como decimos una vez más, que se suscriban a nuestro canal, que luego hay otro partido, un apasionante Ponferradina-Fuenlabrada, ese Ponferradina de John Pérez Bolo que está en la parte alta de la clasificación, que yo creo que es sinónimo de buen fútbol, y ese Correoso Fuenlabrada, que no lo descarten para que pueda dar la sorpresa en el, bueno, ya veremos a ver, inexpugnable Toralín. Yo creo que por nuestra parte, pues nada más de momento. Les emplazamos a todos nuestros amigos del Gol de Plata para las 9 de la noche. Y esto ha sido todo desde el Real Arena, de este Real Sociedad 1, Oviedo 1. Hasta luego. Hasta luego.